Estamos al aire. Estamos al aire. Listo. Mi gente, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches, días, donde quiera que nos escuchen. Hoy déjenme presentarles. ¿A quién tenemos, hermano, hoy? Bueno, tenemos una invitada de lujo. Estoy muy orgulloso de tenerla aquí con nosotros. Es una chica que yo, sinceramente, admiro mucho. Y pues, sin más adornos, más bonito que esperar. ¿A quién tenemos? Aplausos. Ajá. Andrea Ramírez. Ramírez. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Andrea, por aceptar la invitación. O sea, que sabemos que eres muy cotizada, así que de verdad muchas gracias porque te diste el tiempo de estar con nosotros, de compartir todo lo que has aprendido, y sabemos que tienes una gran historia que contar, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. La verdad es que me encanta el podcast. Bien. Gracias. Vamos dándole. Oye, perfecto. Además, Andrea. ya nos confesó que es fan, ¿eh? Sí, ella Espero que es también fan. sean fan todos ustedes. Espero que sea la número 1, esté en el top 3. Antes de empezar, les estaba diciendo que soy su fan, pero no la número 1, porque tu esposa es la número 1 y tu mamá es tu fan número 1, Jaime. No se la Yo pierdes. creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Andrea, pues fíjate que la intención del podcast tal cual ya es el conocerte un poco, el conocer tu dinámica familiar, tu entorno y el que nos motives a nosotros, a la gente que nos escucha, a la gente que nos ve, pues a lograr lo que has logrado, Andrea. O sea, yo de lo poco que te conozco, es una persona muy admirable, déjame decírtelo. Tal cual, así te lo digo de todo corazón. Porque realmente has logrado mucho y es algo que yo, la verdad, quiero que la gente conozca, quiero que conozca tu historia. Y pues, si me lo permites, pues le vamos dando. Sí, ¿Vale? claro que sí. Muchísimas Perfecto. gracias. No, pues con gusto, Andrea. A ver, Andrea, platícanos un poquito. Vamos a ir llegando un poquito ya a la actualidad. Pero, Andrea, ¿tú dónde eres originaria? ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue el entorno donde tú creciste, Andrea? Platícanos un poco, por favor. Bueno, pues yo soy de Guadalajara, Jalisco. Nací aquí en Zapopan. Tapatía, Ajá. 100%. 100% tapatía, Sí. orgullosamente tapatía. Súper. Eso. Y bueno, pues vengo de una familia pequeñita. Bien. Somos mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. Ok. Tengo una hermana mayor. Y bueno, pues yo nací en una familia, pues, conservadora. Bien. Yo les puedo Ok. platicar muy divertido porque yo vi Malcolm hasta que estuve en la universidad. O sea, imagínense que no me Sí. dejaban ¿Cómo ver crees? Malcolm en el medio, no me dejaban. Yo, o sea, la grosería más fuerte de mi casa era tonto. Tonto, ¿eh? Tonto. Sí, O sí, sea, sí. ya decir menso era, híjole, ya te estabas excediendo, mi mamá no nos dejaba. Yo Bien. escuché decir una grosería en mi casa hasta que cumplí, no sé, 14 años. Bien. Bueno. Entonces, tuve una infancia muy bonita en ese sentido. De pequeña, cuando yo tenía entre 1 y 4 años, económicamente mis papás pues no les iba muy bien. Ok. Entonces, ellos decidieron emprender. Bien. Ellos emprendieron, son comerciantes Súper. toda su vida. Y entonces, cuando ellos abren su negocio de comercio, hicieron varias abarroteras en una colonia, pues nosotros tuvimos una nana y entonces siempre fuimos unas niñas muy atendidas. Mi nana nos llevaba a la escuela, yo me despertaba y pues ya teníamos el desayuno hecho, que de hecho el otro día estaba pensando y decía, no manches, qué bendecidas somos y fuimos mi hermana y yo en su momento porque mis papás trabajaban mucho. Sí. O sea, mi papá era 4 de la mañana y pues ya estaba trabajando, mi mamá desde las 7 de la mañana y pues terminaban muy tarde. Era Bien. difícil convivir, casi no convivías mucho con ellos de pequeña, más bien con tu nana era con la que más convivías. Sí, Ok. sí, entonces, por ejemplo, yo con mi papá tengo una buena relación, Bien. pero la fuimos construyendo ahora que ya estamos más grandes porque Ok. pues él siempre trabajó mucho y él se hizo cargo de que no hiciera falta nada. Y mi mamá, pues también cuando fuimos creciendo, ella ya nos empezó a cuidar porque yo tuve nana hasta los 12 años. Ok. Entonces a los 12 mi mamá empezó a cuidarnos, a estar un poco más presente. Bien. Entonces, pues siempre tuvimos a nuestros papás dándonos eso que en su momento ellos no llegaron a tener en su infancia. Y pues yo lo valoro mucho. Entonces, así fui de chiquita. Ya cuando entré a la adolescencia, pues fui a una escuela católica. Bien. Ok. Puras chicas, entonces. Bien. Sí. Oye, Andrea, disculpa que te interrumpa. Tu nana, ¿cómo se llama? Mari. Mari. Ah, ¿y siempre fue la misma durante los 8 o 10 años? Sí, Mari era un bombón, era cristiana. Bien.
remarco cristiana, Sí. porque Sí. mi familia Ok. también, pues, siempre fue muy cristiana. Ahorita Ok. en estos tiempos ya no tanto, pero en aquel entonces sí. Entonces como que todo hacía muchísimo match. Sí. O sea, de que pues la nana también. Y ella pues nos hacía de comer. Mi mamá la enseñó a cocinar como pues nosotros estábamos acostumbrados. Con su sazón. Mi mamá cocina muy rico. Sí. Ay, qué Eso sí, ¿les padre. puedo platicar? Que un día nos toque. Sí, les voy a invitar Nos una invite, birria. ¿va? ¡Ay, qué rico! Sí. Sí. Sí, André, gracias. Y entonces, pues Mari nos cuidaba, llegaba muy temprano en la mañana, despertaba, ella nos despertaba. No vivía con ustedes, ¿verdad? No, ella Ok. llegaba siempre en la mañana, estaba de lunes a viernes, limpiaba la casa, nos hacía desayunar, desayunos, o sea, no sé, ricos, de niña, Sí, pues claro, desayunos de ok, sí, sí. niño. Hot cakes, sí, Ajá, huevito y rico. Sí, sí, sí. Oye, Andrea, ¿y cómo era tu casa? O sea, ¿cómo era el entorno? ¿Cómo recuerdas tu casa cuando tú eras niña? Estabas en la edad, no sé, antes de los 8 años, cuando estabas muy pequeñita. ¿Cómo era tu casa? O sea, ¿cómo es un lugar que tú recuerdes bonito en tu casa? Pues O sea, ¿dónde te imaginas? yo me acuerdo pues teníamos una terraza muy chiquita, o sea, era muy Ajá. chiquitita en el segundo piso y ahí jugaba con mi hermana. Bien. Nos gustaban las mascotitas de mi mascota, de los cabezones que no sé si los llegan a ver, eran de niña, pues. No. ¿Los cuáles? Los que. Los de mi mascota, o Ah. sea, eran unos muñequitos y entonces mi hermana y yo jugábamos. Ok. Mi hermana y yo Dices que coleccionábamos. tú eres más. Tienes una hermana mayor, tú eres Sí, es son más dos, grande, ¿verdad? es más Ok. grande que yo, Más mi grande que tú. hermana. Ok. Ujú. Ok. Entonces, ella y yo los fines de semana, desde el sábado temprano, hacíamos el tenderete de casitas y de perritos Ay, y de qué todo. bonito. Y pues eso no se quitaba hasta el domingo en la noche. No porque manches, sí, sí, sí. entonces despertábamos el sábado, montábamos, bajábamos, desayunábamos y jugábamos Todo el día todo jugar. el día. Al día siguiente continuábamos hasta que mi hermana decía, ya no quiero jugar. Ajá. Y yo me ponía a llorar, ¿no? Porque yo quería seguir jugando. ¿Y ahora con quién voy a jugar? Ay, con quién. Y pues ya hasta que mi hermana se enfadaba porque ella era la que se enfadaba, yo no. Oye, Entonces, así sí. me acuerdo. Oye, Andrea, ¿y eras una niña? ¿Cómo te consideras tú? ¿Eras hiperactiva? ¿Eras vaga? ¿Eras bien portada? ¿Era más mal portada tu hermana? ¿Cómo era tu Fíjense infancia en esa parte? que esa es una parte muy interesante. Sí. Porque yo estaba en un contexto muy protegido. Ujú. Tenía mucha seguridad. Porque si yo decía, no quiero desayunar huevo con jamón, quiero huevo con salchicha, denle Estabas huevo con consentida. salchicha a la Ah, niña. niña, bien. Ajá. Pero porque, o sea, más que ser consentidas, en mi casa siempre ha sido muy importante el que andes bien comido. Ok. Entonces, no, Súper. era inconcebible. En mi casa También la mía. Entonces, era inconcebible que, pues, que nos fuéramos sin comer. Entonces, si no Sí. te ibas a comer eso, pues, te damos una alternativa. Pero, entonces, yo siempre fui una niña con un carácter muy fuerte. ¿Sí? Por ejemplo, Mari me llevaba a la escuela caminando Ujú. y había un cerrito Ajá. para llegar a la escuela y muchos niños caminaban por ahí, luego se bajaban el cerrito y Mari nunca me dejaba. O sea, imagínense el nivel de responsabilidad que ella tenía. Claro. Entonces, si me caía, si me raspaba, pues todo caía Sí, sobre de contra ella. ella. Sí, Entonces, sí, sí. yo me enojaba porque no me dejaba y yo llegaba con mi mamá y es que Mari no me deja. Es que yo estoy grande, es que yo puedo, es que yo. Entonces, pues siempre fui como de un carácter pues fuerte, si lo puedo Ok. escribir. Bien. Sí. Me acuerdo muy bien también de una señora que una vez me quiso cargar, chiquita, Sí. y yo le di una cachetada. No manches. Porque yo no quería que me cargara. Entonces, o sea, yo Sí. siempre me atreví a hacer muchas cosas porque yo sabía que en mi casa de alguna manera me iban a respaldar. Correcto. Sí había reglas, claro que sí, Sí. pero en ese sentido, pues mi mamá sí como que me permitía hacer. Ok. Entonces, creo que mi infancia fue muy, muy bonita. Creo que como muchos adolescentes, ya cuando Sí. llegué a esa edad, pues todo se empezó a complicar, ¿no? Porque, pues, les digo, estaba en una escuela de puras niñas. Ujú. Sí. Era una escuela católica. Entonces, Ok. cualquier cosa que tú como niña haces en una escuela de ese tipo se ve. Porque cuando hay hombres, pues nosotras nunca nos vamos a comparar en el Ujú. comportamiento de un niño. Claro. Sí, Pero claro. entonces, Sí. sí, no hay manera. Entonces, yo tenía o sea, al principio me costó mucho trabajo hacer amigas. O sea, Ok. ¿Qué crees que haya sido lo que no te dejó conectar? no sé. Ok. Todavía no lo he carácter, entendido. o tu carácter. Todavía no lo he No es entendido. cierto, no Yo es era muy cierto. buena onda. No entiendo, pero yo como que no conectaba con las niñas. Y ya después empecé a hacer amistades. Hice un grupito de amigas Bien. y éramos las más vagas. Yo, por ejemplo, digo, nunca he sido buena para las matemáticas. No me Ujú. gustan.
por 2. No me gusta. A mí sí, a mí me Yo encanta. soy- Yo Sí, soy sí, tú sí ingeniero. eres, sí. yo- Pero mi mamá me dice, tú eres buena para otras cosas. Sí. Entonces, nunca fui buena y tuve una amiga que era la que me daba pues clases de regularización. Mi mamá habló con su mamá y le dijo, oye, pues Karina es buenísima, ¿por qué no ayuda a Andrea? Entonces yo iba como 2 veces a la semana a casa de Karina a hacer regularización y pues terminamos haciendo una amistad muy bonita y muy cercana y un vínculo con su familia, y entonces la señora nos daba de comer y nos mandaba a la escuela porque íbamos en la Qué tarde. chido. Y un día un maestro le dijo a Karina, Karina. ¿por qué te juntas con Andrea? ¿Como por? No Ajá. deberías de juntarte con Andrea, ella es una fichita. No manches. Imagínense. Ay, no qué feo, manches. pero nivel en el entierro, dice el señor. Y mi mamá se enojó mucho. Sí, claro. Claro, Con Entonces, justa razón. Mi mamá fue muy enojada y se quejó, pero, o sea, era al grado de que los maestros decían que yo era una fichita. Entonces, pues claro que no me dejó de Pero hablar. o sea, ¿qué es una fichita? O sea, andabas, ¿eras muy platicona o qué? ¿Cuál ¿Qué hacías, consideras Andrea? tú, A ver, Andrea? a ver, una anécdota que Que tengas haya así sido, que te ajá, acuerdes. algo por lo que te hayan catalogado de esa manera. ¿O por Porque qué Karina dijiste- decía eso? Es que, a ver, yo soy una persona muy intensa. Ok. Entonces, Por 2. o sea, pero intensa en todos los sentidos. Entonces, de chiquita siempre he sido bien intensa. Entonces, Ajá. pues a mí siempre me ha gustado sentir fuerte. Yo tuve mi primer novio en la Ajá. secundaria, que era más grande que yo. Él ya estaba en Ok. la prepa, ¿no? Y yo No estaba manches. así de que Sí, en mi ya, primer año sí, de sí, sí. secundaria y pues ya está experimentando al novio y Ujú. pues obviamente imagínate en la escuela católica. Sí, claro. No hay Claro, manera. sí. Y luego, por ejemplo, si platicaba mucho o sí que, por ejemplo, yo, pues sí me gustaba la falda no tan arriba, Ujú. perdón, no tan abajo, y a lo mejor a la hora de la misa, porque pues había Sí. misa y teníamos que orar antes de entrar a clase, pues yo no quería rezar y pues yo... Sí. Ya. Entonces, Como ese tipo de rebeldía, Híjole. se Sí, podría pues decir. más que nada yo pienso que fue la parte de la adolescencia, Sí. tal cual, sí, que normal. te fuiste formando y te catalogaron de esa manera. Pero qué Claro, mal. y a mí sí me gustaba tener novios, entonces ahí era como... Sí. A mí sí me gustaba la Respétame, cartita sí, y luego sí, me sí. gustaba como de que, híjole, nos van a regañar porque en la mañana estaban los hombres Sí. y en Ajá. la tarde. Entonces, o sea, esas cosas a los maestros no les gustaba. O sea, era como... Sí, No sí hay estaba muy manera. satanizado, pues, tal cual. Sí, entonces por eso les digo, cuando no hay hombres, cualquier cosa que hace una chava, pues se nota mucho. Sí. Entonces, pues esa es como la parte 1. Ok. Y después viene como la otra parte en la que pues ya empiezas a crecer y pues a lo mejor, o sea, yo comía mucho, entonces pues no era gorda, pero sí estaba con un poquito de sobrepeso Ujú. y mis amigas eran muy delgadas, entonces Ok. era como... Yo de repente también quería como compartir la ropa y así, pero a lo mejor yo era una talla más grande. Sí. Ya no podías compartir la ropa con las amigas. Sí. Y entonces yo empecé a cuidarme y entonces bajé yo 2 kilos menos. Ujú. Con eso tengo. Pues luego bajé esos 2 kilos y, bueno, otro más. Y otros No más. te Ajá. sentías Más, como... y otro más, y Ajá. otro más. Y en mi casa, pues ya no era la familia que tuve en mi Empezó. infancia Sí. y entonces ya vinieron los problemas que yo me empecé a dar cuenta de que el matrimonio pues ya no era lo que era en su momento. Se acabó la Ok. relación y cada quien empezó a hacer su vida. Ujú. Entonces me dio anorexia nerviosa. Ok. Entonces, pues cuando te da anorexia nerviosa empiezas a tener otro tipo de síntomas. Ujú. Me dio un cuadro depresivo súper fuerte, tuve un intento de suicidio. Wow. O sea, llegó un momento en el que yo ya no quería estar enferma. O sea, ¿Y tú, Andrea, identificaste o sabías qué era lo que estaba pasando en ese momento? Sí, ¿cómo llegaste a darte a un diagnóstico tal Ajá, cual? un Ajá. diagnóstico. ¿Cuál fue el...? bueno, de entrada, cuando empiezas a caer en eso, Ujú. Sí. hay mucha información en internet. Sí, claro. Entonces, hay muchas comunidades. Bueno, no sé en este momento, hace muchos años de eso, Ujú. pero en su momento había muchas comunidades de niñas que te decían cómo tenías que llevar a Actuar, cabo sí. el proceso y yo perfectamente sabía lo que estaba haciendo, pero yo pensaba que se podía controlar. Ok. Y Ok. decía, por supuesto, uno Sí, entra a ni esto modo y- que no, pasa rápido o algo así, ¿no? Yo, Es una etapa, ajá. claro, o sea, yo sentía que estaba tomando la decisión, pero ya no, porque ya había una dismorfia corporal. Entonces, pues empiezas a seguir consejos, empiezas a seguir tips. Entonces, anorexia nerviosa, pues no comía y si comía, vomitaba. Wow. En mi casa no se daban cuenta Ujú. y
y mi mamá siempre ha sido, o sea, mi mamá siempre ha confiado en nosotras. Entonces, nunca es como que estuviera cuidándome la puerta del baño, nunca fue como que estuviera cuidando. Sí, siempre te dio tu espacio y demás. Claro. Entonces, pues fue un proceso muy pesado. Sí. O sea, en el Inter, pues entré a la prepa, o sea, seguí estando en la misma escuela, pero aquí ya era como mixto. En la mañana iba a la escuela, y en la tarde, pues me quedaba en mi casa, pero al final del día, creo que eso fue algo muy importante dentro de mi adolescencia. Ok. Cuando cumplí... En ese inter, perdón Andrea, que te interrumpa, ¿tu hermana sabía también o siempre fue como muy silencioso todo? Pues siempre fue muy silencioso. Mi hermana como que suponía que algo estaba sucediendo. Pero no sabía Ok. qué. Pero Ajá. no sabía qué. Ok. Ok. Y cuando le decía a mi mamá decía, pero ¿cómo? O sea, no hay manera o sea, no hay nada que esté sucediendo en la casa como para que ella esté haciendo Sí. esas cosas o para que esté triste o para que, o sea, es normal en las mamás, yo creo, hasta cierto punto, Ujú. pues no querer ver esas cosas tristes. Sí. Como que Claro. o sea, como que uno como papá dice, Sí, como mi hija a lo mejor va a estar pasando por eso claro. o así, ¿no? O piensa Claro. también, oye, pues yo no creí una niña así. Sí, sí, Ajá, Claro. sí, o sea, también. no hay como carencias Sí. para llegar a ese ¿Por punto. qué está pasando? Pero mucho ojo cuando Sí. pasan este tipo de... sí, la verdad bien. es que, digo, ahorita yo soy muy sensible en ese sentido. Cuando yo veo a una niña teniendo un comportamiento así, yo sí digo, oye, o sea, si no le tengo confianza al papá y a la mamá y conozco a alguien, le digo, oye, Ujú. o sea, yo tendría cuidado con ella porque esos comentarios, Sí. cuidado, o Sí. sea, oye, como que sí la veo un poco diferente, o sea... Y en ese tú, sentido. Andrea, digo, y aprovechando también, porque Gracias por la también confianza, gracias por Gracias. compartirnos. Y a todos los que van a Sí. escucharlo. Sí, también, ya sé. No, y también digo, aprovechando que también personas nos escuchan, sobre todo, pues no tanto niños, más bien ya papás o personas que están próximos a ser papás. ¿Qué recomiendas tú, o más bien, cómo tú, estando del lado no de mamá, sino del lado como de la hija, cómo pudiera recomendar o qué pudiera recomendar o qué focos rojos puede ser que una mamá de a lo Ponga mejor atención. ponga atención Ajá. en eso? Ya te entendí. Sí, o sea, tú como primera persona es Ajá. que, a ver, pon atención cuando tu hija puede estar aislada. Ajá, o puede exacto. estar, no No sé. sé, a lo mejor está todo el tiempo dormida o no sé, ¿qué era lo que tú hacías o qué síntomas te daban? Para a lo mejor que alguien pueda identificarlo y decir, a ver, bueno, no, a lo mejor no está pasando, pero puede ser un foco rojo y a lo mejor como tú decías tu mamá, ¿no? Para ella a lo mejor decía, no, todo está bien, no pasa nada, pero a lo mejor había algo más que Sí. indagar un poco. Claro, pues primero que nada, o sea, cuando terminan de comer, con permiso voy al baño. Ok. O sea, normal, puedes ir al Ujú, baño, puedes, Ajá. lo que sea. ujú, Pero, o sea, si todo el tiempo es así, desayuno, voy al baño. Comida, voy al baño. Cena, voy al baño. Si están en la calle y de pronto, o en un evento y ella no quiere comer absolutamente nada y cuando come algo inmediatamente va al baño, obviamente, pues hay un indicador algo. ahí, ¿no? Sí. Ujú. O, por ejemplo, pues ¿cómo bajas de peso? O sea, no es normal, ya cuando tienes 15, 16, 17 años, Ujú. no es normal que una niña baje tan rápido de peso. O Sí. sea, no es como cuando tienen 8, 7 años que se dan el estirón y ya, Ujú. pues se dio el estirón y... Sí. Y aparte está en desarrollo, o sea, no es Ajá, normal que ya pierda, no al estás en contrario. desarrollo. Entonces, claro Sí. que va a haber más delgadez. También, pues, baja mucho la energía porque Sí. no comes. Entonces, pues, en ese sentido, pues, no haces ejercicio. No Sí. puedes hacer ejercicio. O hacen mucho ejercicio. Yo en mi caso no hacía ni me gustaba. Ok. Entonces, ahorita ya hago, Súper. ahorita ya hago, pero en ese entonces no me gustaba. Sí. Entonces, esos eran como indicadores. Mi hermana, cuando alguien te lo dice, tienes que voltear a ver, porque, por ejemplo, mi hermana sí se lo dice a mi mamá, y mi mamá de que, ¿cómo crees? O sea, no hay manera No, de que ajá. esto Sí. esté pasando. Entonces, creo que esos son indicadores y también como papás creo que vale mucho la pena, pues, cuidar las conversaciones que se tienen Ok. enfrente de las niñas, porque, pues, yo creo que al final nosotros nos dejamos influir mucho por lo que digan los papás, Ujú. hasta cierta edad, o incluso ya tienes otra edad y Sí. sigue siendo Sí, muy importante. Todavía. influye mucho, claro. Entonces, si tú escuchas a tu papá o a tu mamá, ay, pues es que estás muy gorda, ya deberías de bajar esos kilos. Sí. O sea, tú dices, Dios santo, o sea, yo crecí con la idea de que la gente no crea a la gente gorda. Ok. Que ser gordo Sí, esa era creencia malo. que traías, sí. Ajá, o sea, esa fue una creencia que yo tenía. Sí. Entonces, para mí era como, híjole, pero entonces yo veía
Y luego yo veía a mis amigas que se compartían la ropa y que a mí no me Claro. quedaba. Y yo decía, Sí. Dios santo, entonces yo estoy gorda. estoy- Entonces ajá. ahí como que empezó todo eso. Y llegó un momento en el que, o sea, de veras te da una depresión horrible. O sea, pero yo no sabía que era depresión. Ujú. Y Claro. luego ataques de pánico, ansiedad. Y es así Qué porque tu difícil. cerebro deja de producir ciertas cosas Ujú. importantes para el funcionamiento natural y para la estabilidad emocional, porque pues no le estás dando nutrición ni alimento para que lo pueda producir. Claro. Entonces, llegó un momento en el que yo me sentía tan mal que empecé a hacer de esas que se cortan, ¿no? Ok. Ok. Que Sí. yo decía, a ver, el dolor físico sustituye mucho el dolor emocional, pero ya ni Ujú. siquiera tenía un motivo Ujú. de dolor porque no, en mi casa no estaba pasando nada, o sea, Ujú. yo estaba Era interno, todo era. Sí. Sí, Sí. o sea, se hizo un círculo horrible. Entonces llegó un momento en que yo dije, bueno, tomaba pastillas para la ansiedad Ujú. porque empecé a ir a terapia y me dieron así de que mi mamá me dijo, bueno, una homeopatía, ¿no? Fuimos con la Bien. homeopatía. Sí, sí, Sí. sí. El primer contacto, o sea, el médico que se te viene a la mente. Ajá, y iba a terapia pero no me estaba funcionando la terapia. Claro. Ujú. Ajá. Entonces, cuando yo me di cuenta que ya sentía que me quería morir, porque neta lo sentí. Sí, Sí. era un dolor físico tal cual, ¿no? O sea, yo decía, quiero desaparecer, quiero cerrar los ojos y ya no estar aquí, y cuando los abra me quiero sentir bien. O sea, yo sentía Ok. eso, pero ya no sé si quiero volver. Entonces, cuando empecé a tener sus pensamientos, Ujú. yo le dije a mi mamá, le dije, ¿sabes Ok. qué? Le dije, me siento muy mal. Le dije, yo no me siento que me quiero morir, pero no me quiero morir. Sí, de O esas sea, veces Sí, que claro. quieres ¿Quieres- dormirte un rato, como que pase todo y ya Y se despertar y arregle que y todo que- esté bien, ¿no? ¿Crees que sí, ese fue tu punto de inflexión, Andrea? Dijiste, es que ya, Totalmente. tocaste fondo tal cual y Totalmente. acudiste a tu figura de amor tal cual. Claro, y mi mamá, pues, me dijo, está bien, hijita, me dijo, yo te voy a apoyar. Y hicimos una cita con el psiquiatra. Mi mamá no sé de dónde sacó el psiquiatra, Ujú. pero sacó un muy buen psiquiatra. Bien. Entonces empecé a ir al psiquiatra y entonces iba al psiquiatra, no sé, el martes y el jueves iba con el psicólogo. Ok. Y así estuve viviendo, me dieron un tratamiento pues muy pesado, de pastillas, porque Ujú. pues era depresión, ansiedad y Se juntó Sí, un todo. cúmulo ahí de cosas. muchas cosas. Entonces, y además pues lo de la terapia, ¿no? Y o sea, estás en un proceso, pero tienes decaídas. Sí. Y Claro. entonces yo tenía mis pastillas. Y entonces un día yo me sentía muy mal y fue de que, híjole, me voy a tomar la cartera completa, ¿no? Ujú. Entonces agarré una cartera de ansiolíticos y me la tomé. No me pasó nada, o sea, Ujú. no es como que haya terminado en el hospital. Sí. Sí me dormí muchísimo tiempo y cuando me desperté dije, no manches, o sea, neta sí me quería morir. Y le dije a mi mamá, le dije, quítamelas porque me las voy a tomar. O sea, Contrólamelas Sí. tú. Ajá. ajá, entonces, cuando sucedió eso, yo le dije, ayúdame, ayúdame Ujú. más, porque Ayúdame, esto no, sí, o sea, no me es suficiente. Necesito más Sí. apoyo. Ajá. sí. Y les estoy hablando que esto no fue de que de un mes a otro, Sí, o sea, claro. Sí. fue así como todo un proceso, y no sé, un año después de que empezó, y ya le dije que, pues, ayúdame, necesito algo más fuerte. Entonces, fuimos con un doctor que le recomendaron a mi mamá, que era un psicólogo, que tenía un centro de rehabilitación Ok. para niñas como yo, decían. Ok. Ok. Bien. Entonces, Sí. fuimos y él me dijo que me tenían que internar. Entonces, pues él me dijo, así a solas, en uno a uno, porque pues la terapia es privada, ¿no? Sí, Es claro. confidencial. Sí. Entonces, me dijo, oye, Andrea, pues deberías de internarte aquí. En esta casa hay niñas que están viviendo procesos como el tuyo. Nada más tienes que estar aquí 30 días. No, nada más. Ojo ahí. Ajá. Cuando un psicólogo les diga, nada más ocupas 30 días para curarte y encerrarte en un centro de rehabilitación, pregúntenle a otro profesional. Ok. Ok. Segunda Eso- opinión. Sí. Sí, Ok. pidan otra opinión. Entonces, pero bueno, y más cuando eres un papá desesperado. Sí, Claro. sí, a lo mejor como padre dices, bueno, pues si esto es lo que me recomiendan, hija, Aquí aquí soy, quédate. Y y a lo mejor das- ya está, no está ya dentro de mis manos, ¿no? Yo ya hice lo que me tocaba, pero pues ya necesito de algún especialista. Entonces, no recomiendas que se queden 30 días ahí. Pues no como tal, sino el diagnóstico que da. Pedir O otra verificar opinión. ok. Segunda opinión Ok, una médica. segunda opinión que médica, es bien tipo, válida. ajá, sí, claro. Tal cual. Yo pediría otra Ok. opinión, porque entonces yo le dije, sí, claro, o sea, una niña de 17 años con un profesional que salía en la tele, que tenía libros y que te dice, ven, internate 30 días y se te va a curar la vida, ¿no? Sí. Entonces, pues mis papás me dijeron de que, hija, pues, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿cómo te sientes? Obviamente él avalando eso. Y Sí. yo dije, no, es que sí me quiero quedar porque
pues creo que lo necesito, yo quiero estar bien. Okay. Y entonces mis papás me dijeron, ok, ¿cuándo? Adelante. Ajá. Ajá. Ujú. Entonces, pues yo dije, no, pues me vengo el lunes. Ok. Bien. Como Ok. ir a la escuela. Empiezo el lunes ya. Empiezo El lunes inicio. ¿Y cuándo vas a iniciar? ¿El lunes? Sí, pues ¿cómo? Ok. Ni modo que el domingo. Sí. Ni modo que ahorita mismo no traigo ropa. ¿Cómo crees? No se podía. Sí. Wow. Ay, Andrea, oye, qué complejo. Sí, es que ahí no termina. Ese es el inicio. Ok. O sea, es el inicio de esa situación. De ese proceso. De ese proceso. Ajá. Entonces, mis papás confiaron, firmaron pues las hojas de todo. Eso fue aquí en Guadalajara. Todo aquí en ok, Guadalajara. todo en Ajá. Guadalajara. Guadalajara. Ok. Y entonces, pues me quitaron mi teléfono. Dijeron que en 15 días podía tener mi teléfono. A ver, ahí, ¿qué edad tenías tú? 16, 17. 17. 17. ¿Ya tenías novia ahí, Andrea? Claro, ¿Sí? mi novio me estaba esperando afuera. Ok. Y ahí se Porque quedó, también es vas a como decir. ese proceso de, oye, pues estoy viviendo esto, ya me voy, a lo mejor que Sí. tenga que ver parte también como de esa situación o ese proceso que estabas Al tomar la decisión sintiendo, al también. tomar la Por eso decisión. quise empezar el lunes. Es que me tenía que despedir de mis amigos Ok. también y de mi novio. Sí, claro. Ni modo que me fuera sin Sí, despedirme. oye, pues mover 30 días. No se Y puede. luego bien chiquita, Sí. o sea, 17 años. 17 años. Wow. Pero se suponía que iba a estar con niñas como yo. O sea, Claro. íbamos a ir a una casa, íbamos a tener... El cuarto estaba bien padre, íbamos a hacer crossfit, yoga, Ok. terapia grupal y que Sí. no sé qué. Y cuando voy... Haz de cuenta que fue así como de película. Abren la puerta, entro y entonces veo a toda la gente de anexo. Sí, El sí, anexo, sí, sí, ubican sí. los anexos, la Sí. granja, Sí, todo he eso. escuchado Sí, como yo he de escuchado cuarto, Tijuana, el quinto Chiquilín. paso. Ah, sí, sí. Eso sí. es lo único, Lo- es la lo pa- que se da anexos. La patrulla espiritual, La eso, patrulla ¿no? espiritual, Sí, sí, sí. De, ¿Qué dijiste? Estoy a ver, entrando Andrea, a ver, cuéntanos. Oye, qué interesante. a los juegos Eso del no te lo calamar, sabías. ¿no? No. Entonces, Eso es una primicia. Sí. o sea, pero esta parte de mi historia es muy importante. Ujú. O sea, la verdad es que yo creo que soy quien soy hoy. Sí, Gracias por eso, a por eso. esa gracias a situación. eso. Ok. O sea, fue algo muy fuerte. Entonces, pues entro y veo a todos los, así como la de Tijuana. Ah, Sí, 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 Pero a ver, estaban en el lugar en el que yo estaba. Era una casa enfrente del río, preciosa, súper grande, o sea, con un salón de CrossFit chiquito, pero Sí. finalmente era un jardín muy bonito. Pues resulta que ellos lo usaban como casa de ego. ¿De ego? Era una Ok. casa de ego. Los que se portaban bien les daban la oportunidad de ir ahí. Pero entonces esta persona, pues sí, integraba gente por medio de su consultorio y a nosotros nos cobraban y a ellos no, porque él estaba afiliado. O sea, él tenía ahí un convenio que nunca indagamos, ¿no? O sea, Ujú. Ajá. pero eso no lo contaron al momento de que Sí, no, de no que nos esas letras invitó. chiquitas no venían. no venían. Ajá. Pero- Solo quería ingresarte y ya. Claro. Y entonces, o sea, pues yo no tenía teléfono. A mis papás les daban, les decían unas cosas y a mí me decían otras. Entonces, fue muy complicado. Estuve 15 días en esa casa. En esos 15 días no tenías visitas, me imagino. No podías ver a tus papás al fin de semana o algo. Porque era parte del tratamiento el mantenerte aislada. Sí, Ok. era parte del tratamiento. Entonces, a mis papás les decían una cosa y a mí me decían otra. A mí me decían que no los iba a ver, que pues quién sabe cuándo iba a salir, que siempre dicen lo mismo. Yo decía, es que yo no tengo que estar aquí. Ajá. Todos dicen lo mismo. Sí, no manches. ¿Tú O tenías sea- noción del tiempo? O sea, ¿sabías que ya había pasado 1, 2, 3, 4, 5, Sí. 10, 15? Sí, pues es que veíamos, o sea, si había teles y así, Ok. solamente no había comunicación al exterior. Al exterior, o sea, ok. todo lo que no había. Entonces, a mis papás les decían de no, es que no van a poder hablar con Andrea porque pues Andrea no se portó bien y entonces no le dimos permiso, ¿no? O No sea, manches. se manejaban otros discursos. Sí. Entonces, estuve 15 días en esa casa que además, o sea, por tema de seguridad es complicado. O sea, Ujú. imagínate que éramos 13 mujeres y 13 hombres en una casa No manches. y que sí. todos pues vienen de un centro de rehabilitación, pero de drogas, y que Ujú. además no era un centro, pues no era un Como muy buen controlado, centro, o sea, regulado o algo. Ajá. entonces, obviamente la autoridad en ese momento, en ese tiempo, estaban como empezando a poner reglas más estrictas en ese tipo de lugares, Sí. Ok. precisamente porque no se regulaban bien. Entonces, llegó la autoridad, le dijeron que tenía que cambiar las instalaciones del lugar porque no era apropiado tener hombres y mujeres
Mezclados, Ujú, ajá. sí, O claro. sea, Juntos, tal cual. y si te pones a pensarlo, o sea, Sí, sí, es tienen un lógica, riesgo. sí, claro. Entonces, pero yo en ese momento no, como que ni lo dimensionaba, porque además ahí como que te empiezas a mimetizar con todos. Pero estamos hablando de gente que de veras viene de condiciones. Sí, que le muy puede dar un episodio complicadas. psicótico Sí. y puede Había una ser persona algo. con Ajá. esquizofrenia. Sí. Y entonces, nos mandaron a un anexo. O sea, literal, agarren una bolsa negra, metan 5 blusas, 5 pantalones, así, Ujú. su shampoo, su cepillo de Cosas dientes, personales y Nos vámonos. vamos. métalos en una bolsa negra y nos subieron a así la camioneta. La La camioneta del blanca. anexo. La patrulla La espiritual. espiritual. Ah, Y nos subieron a la camioneta y pues ahí vamos. ¿Pero todos. avisaron a tus papás o no? No, mis papás No, nunca no se sabían, enteraron. no manches. Jamás se enteraron hasta que salí. saliste. No Sí. manches. Entonces, pues me subieron a la camioneta y nos fuimos todos. Llegamos, no me pregunten a dónde, o sea, pero yo me acuerdo que era una casa muy viejita, así de esquina, súper grande. Ujú. Y era una casa de medio camino. El medio camino, cuando estás en un anexo, es como, o sea, te meten a la granja, pasan 3 o 6 meses, vas bien en tu recuperación Ujú. y entonces te mandan a medio camino, donde Ok. sigues estando anexado, pero ya tienes Más otras libertad. libertades. Ajá. Eso tiene algo que ver con, bueno, he escuchado de los cuarto, quinto paso, algo Son así. los Sí, es 12 eso, sí, pasos es eso, ¿verdad? Ajá, sí, Ok. es de Alcohólicos Anónimos. Ok. De hecho, ahí viví los 12 pasos. No me los pregunten, no me los sé. Sí. Ok. Pero, sí, era Ok. precisamente eso. Bajo ese Ok. concepto. Ajá, era exactamente. Ok. Y entonces, imagínense, yo lo veo y digo, híjole, si ahorita en este momento me pasara eso, yo me hubiera vuelto loca. O sea, Sí. eso es, o sea, al final, imagínense que le dijo a mis papás que había contado como un secuestro, ¿no? O sea, literal, porque Sí, fueron 30 estuviste. días. Yo estoy atónito, Andrea. Estuvo brutal. Oye, André, y en ese, digo, porque comentabas al inicio que tus papás son cristianos, ¿no? Son, o bueno, me refiero a que este tipo de anexos eran, o sea, te acercaban como a Dios, hacías oración, ¿cómo era como ese proceso de estar ahí? La parte espiritual, parte ¿cómo espiritual. manejabas eso? Bueno, dejamos de ir a la iglesia. Cuando Bien. yo tenía como, no sé, como 8 años, Ok. dejaron de ser mis papás como muy recurrentes. Ok. Pero, por ejemplo, esto no tenía nada que ver ni con la escuela, no tenía nada que ver con la iglesia. A mí mis papás me metieron a una clínica para niñas con problemas de alimentación, Sí. Ujú. pero fue una mentira. Entonces, la persona que me Te que me invitó, te introdujo a llevó, ese lugar, ajá, que me sí. llevó ahí, pues tenía un convenio con un anexo. O sea, Ok. literal, de la... Fuiste llevada con Sí, la engaños, tal patrulla, cual. sí, sí. Y es un anexo, o sea, los 12 pasos Sí. siguen ahí, está la tribuna y te tienes que levantar la mano si te quieres rascar y Sí. tienes que levantar la mano, tienes que echar humildad, o sea, Sí, sí, es sí. toda esa Wow. cultura de los padrinos y así, Alcohólicos Anónimos, literal. Entonces, yo estuve, ese día me llevaron a la granja, yo estaba llorando porque yo decía, ¿dónde estoy? O sea, Ujú. son todos enfilados, o sea, es un ambiente... Muy yo pesado. creo intenso, que es sí. como una cárcel. Nunca Sí. he estado en la cárcel, nunca Sí. he ido, pero me imagino que así es la cárcel. Sí, se siente. Yo tuve la oportunidad de vivir una experiencia, digo, fue también de cuarto y quinto paso. Es una experiencia más tema espiritual, pero imagínate, si yo estuve 3 días y fue una experiencia muy fuerte, no me quiero imaginar 30 días cómo estuviste, o sea, cómo le hiciste, Andrea, cómo superaste, o sea, qué pasaba por tu mente en ese momento, o sea, era como ya no quiero estar aquí, o de plano dices, bueno, ya quiero salir, ver a mis papás, ya no quiero. ¿Hiciste relación con alguna persona, algún compañero? ¿Cómo fue en ese momento estar ¿Qué ahí? aprendizaje, ¿Qué aprendizaje te te llevas de eso? O dejó? sea, yo estoy en shock, Andrea, estoy en shock. Soy el que más hablo y ahorita estoy digiriendo apenas todo esto. Sí. Pues, o sea, sí hice amigos, me hice muy buenas amistades, me quedé con personas muy bonitas. Mi mamá después ya no me dejó juntarme con ellas porque era de que, Ok. Andrea, vamos a disco roller. Y yo, Ok. mami, me invitó para allá. No, hija, no te Sí. puedes ir para allá. O sea, Sí. no, ¿cómo crees? Yo estaba asustada porque yo pensaba, decía, pues son 30 días, no pasa nada. Ujú. O sea, no importa. Pero
cuando me decían, no, Andrea, no sabemos cuándo te vas a ir. O sea, a ver, yo estaba en la casa, me mandaron al anexo y en el anexo, o sea, pues mucha gente no me conocía. Ya no éramos 20 personas, Sí. ya eran 30 personas anexadas más los padrinos, más la gente que... O sea, era mucha gente porque, o sea, llegué a medio camino y luego nos llevaron a la granja, perdón. Y en la granja sí hubo preferencia conmigo. Hubo un comentario de, oigan, a ella no la enfilen, a ella no la traten igual que a los demás, sepárenla, porque ella es un caso especial. Okay. Entonces se mandó el aviso solamente de que pues me tuvieran un poquito más de cuidado, pero nunca se explicó la situación real. Entonces los padrinos sí, o sea, un padrino me dijo de que vete a acostar allá a mi cama, Sí, No, tenía... Sí, entonces, ¿Y si pasó por en tu mente en algún momento decir, ya no voy a salir nunca de aquí? no. ¿No? ¿Cuál fue tu luz de esperanza en ese momento? O sea, que dijiste, ay, yo creo que ya voy a por afuera. ¿Qué fue lo en qué momento fue cuando te diste cuenta? ¿Sabes que sí, ya? ¿Y después de cuánto tiempo? Perdón. Cuando estuvimos en la granja, ya eran los últimos días, me acuerdo que a mí me llevaron a la casa de medio camino y todas mis compañeras sí se quedaron en la granja, en el anexo, porque ellas verdaderamente sí debían estar ahí. Las habían mandado a donde yo estaba porque se habían portado bien y tenían permiso de estar en una casa de Ego. Entonces, los padrinos a mí me trataban muy bien. Me acuerdo perfecto que un día uno me dijo, vamos al tianguis. Y yo dije, Dios santo, me va a dar el sol. Entonces me dijo, vamos al tianguis. Y me dijo, te invito a algo. Me dijo, ¿quieres un tejuino? Y yo, no quiero un tejuino, quiero una manzana. Sí. No, o sea, porque había ocasiones en las que no había comida, o sea... Es lo que te iba a decir. ¿Cómo es la dinámica de comida ahí? O sea... Bueno, en el anexo siempre hay comida, o sea, en la granja, pero en la casa en la que yo estaba al principio, o sea, los primeros 15 días, hubo momentos en los que no tenía de comer la casa, entonces yo en mi casa no cocinaba ni hacía nada, o sea, con mis papás. Aquí aprendí a cocinar. Okay. ¿Te hiciste valer por ti misma? Me hice valer por mí misma, o sea, yo no sabía hacer arroz, pero como que en mis memorias guardadas, escondidas en un cajón, como 2 a que 1. dije, el arroz se hace así, la sopa se hace así, el agua de avena se hace así. O sea, empecé porque me daba asco ver que cocinaban otras personas. Sí. Entonces, yo decía, no, yo tengo que ver Tengo lo que que me voy hacer a por comer, mí. ¿no? Sí. Instinto de supervivencia pura. Sí, ok. Tal cual. Y de pronto era, oye, tengo hambre. No, pues no hay pan, pero hay pan de hace 20 días o más. No sé, ya estaba tieso el pan y lo metíamos en agua y lo mordíamos porque No se hacía manches. flojo. Wow. Aguadito, pues no flojo. Ajá. Entonces, en ese momento lo normalizas, o sea, Claro, Sí, porque es tu modus vivendi. claro, o sea, lo normalizas. Ahorita digo, wow, pero, o sea, ahí yo con mi amiga comiéndome el pan con agua porque estaba muy duro, pero teníamos hambre. Y entonces yo me ponía a inventar recetas con lo que teníamos. Entonces, a todos les gustaba cómo cocinaba. Oye, qué padre. Eso es... Traías buena escuela, ¿no? De tu mamá. Sí, claro. Mamá de Mari. Sí, claro, pero yo quería comer limpio porque yo Claro. decía, no, hombre, imagínate. Sí. Este chavo que le dicen el sorullo. Con eso ya se me quitó el hambre. Entonces, pues ese padrino, yo dije, pues de aquí soy. Bien. O sea, día 27, 28, no lo sé. Dije, de aquí soy, porque platicando y me dijo, es que tú no deberías estar aquí. Me dijo, tú no eres como las demás chavas. O sea, Sí. no parece que tú hagas lo que ellas en su momento hicieron y que por eso están así. Ya le conté y me dijo, es que no debería de ser. Entonces, no estaban mis cuidadores, porque mis cuidadores eran como, claro, o sea, estaban ahí, porque obviamente yo me imagino, no lo sé, que querían que me quedara más tiempo porque obviamente mis papás iban a pagar. Sí, claro, más de negocio. remunerar. Sí. Entonces, pues yo me hice un amigo, porque pues hice amigos. A mí sí me gusta hacer amigos. Sí. Y entonces yo me acuerdo muy bien del chavo, se llama Efren. Y yo le dije, oye, Efren, ¿me dejas mandarle un mensaje a mi hermana? Le dije, es que tengo algo que pedirle, unas cosas. Porque él pues ya era de medio camino y ya tenía como privilegios. Y me dijo, Andrea, pero por favor que nadie se entere que te presté mi teléfono, porque me regresan para atrás. Sí, va para atrás todo el progreso. Ajá, entonces le dije, no. Le dije, nomás le voy a pedir su número de teléfono, porque pues obviamente yo no me sabía el teléfono de nadie. Y entonces él le mandó un mensaje Messenger a mi hermana, la encontró en Facebook y le dijo, hola, ¿cómo estás? Soy Efren, estoy viviendo con tu hermana aquí en no sé qué. En tal lado. Y ya mi hermana, ¿qué? Pero si mi hermana está en otro clínica, lado. Sí, Ajá. está en la casa de Igo. Ajá. Y entonces él le dijo, no.
somos de medio camino y mi hermana se quedó y entonces le contó a mis papás y entonces mis papás pues se sacaron mucho de onda y entonces yo subí con el padrino y le dije, oiga, padrino, le echo humildad para hacerle una llamada a mi mamá. Pero como el padrino no estaba en contexto, no sabía, me dijo, pensó que yo tenía permiso de hacer esas cosas. De hacer uso de... Ajá, entonces él me dijo, sí, claro, adelante. Le dije, es que tengo el teléfono de mi hermana anotado en un cuaderno. Ah, ok. Pues me pasó el teléfono y hablé con mis papás y ya les conté todo y ellos estaban... Sí, pues sorprendidos, impactadísimos. Ajá, entonces... Como yo estoy ahorita. Sí. Eso fue como, no sé, tipo 10 de la noche porque pues no había nadie. O sea, yo tenía que aprovechar ese momento. Y mis papás dijeron de que no, pues ¿dónde estás? No, pues no sé. Estoy encerrado, o sea, no puedo ni asomar la cabeza. De tus papás. Sí. Claro, o sea, imagínense que, o sea, era una locura, encerrados, no podíamos salir. Además, había chinches, no. Sí, no, se vive. Era una locura. Y entonces, al día siguiente llegaron por mí temprano porque se quedaron hablando con el padrino y mis papás, ni él entendía, ni ellos entendían. Y cuando llegaron, él dijo, no, llévensela, o sea, yo no quiero tener problemas. Aquí, ajá, sí. Porque sabía que legalmente, pues... Había problemas porque eras una menor de edad también, sí. Iba a ser un problema y entonces llegaron por mí. Mis papás llamaron al psicólogo que me había llevado ahí. Sí. Y entonces, yo cuando llegamos al consultorio, él ya estaba con su abogado, esperándonos. O sea, ya sabía qué rollo. Claro, o sea, él ya estaba con el abogado sentado esperando. Y tal cual, el abogado dijo, pues ustedes quieren proceder legalmente, lo pueden hacer porque esto, pues al final del día, o sea, siendo el abogado del psicólogo, ¿no? Sí. Esto está considerado como un secuestro. Pues fueron 30 días, ustedes no sabían dónde estaba su hija, ustedes la dejaron en un lugar, firmaron formas. Sí, la cambiaron de lugar y todo. Ajá, le quitaron el contacto, o sea, toda una locura. Al final, mi papá dijo que él no quería proceder legalmente. Dijo, es que ¿cuál es el propósito de...? Sí, ¿qué ganamos o qué hacemos, no? O sea, Sí. ¿Tú estás bien? Ya te tengo aquí. Sí, era lo importante. A eso voy con la siguiente pregunta, Andrea. ¿Qué tanto te sirvió para el diagnóstico, el padecimiento que tenías, esa vivencia o el estar aislada tal cual? La verdad, sí te ayudó para algo. Me dijeron, o sea, fui con el psicólogo, inmediatamente me llevaron al psicólogo y ya me dijeron de que, bueno, y fui a la escuela y en la escuela había tutorías y estaba el psicopedagógico y había como esos departamentos de la escuela. Claro. Y me dijeron de que, oye, Andrea, si te quieres tomar literal un mes, tómatelo. O sea, los maestros me preguntaban, ¿cuánto quieres sacar? O sea... Oye, qué buena onda, muy flexibles. Sí. Había mucha empatía. Entonces, yo 8. Sí, claro, tampoco abusar. Tampoco el 10. Yo ya he dicho 10. No quise abusar, yo decía 8. Y entonces, pues yo dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿30 días más? No, hombre, sí, no. Hombre, yo... No, tú lo que querías era ya ver la luz, todo. Quiero volver a la vida. Yo quiero vivir. Okay. Yo quiero comer. Yo quiero vivir. Sentirte viva, literal. Vivir Sí. Ajá. Entonces, o sea, no sé cómo estuvo. No sé si fue un jueves, viernes, sábado o domingo, no me acuerdo. Pero yo cuando empezó otra vez el lunes de la escuela, yo llegué a las 7 de la mañana a la escuela y ya estaba mi mejor amigo esperándome con una cartulina. De que Ay, qué bonito. Mucho gusto, o sea... Y entonces yo dije, a ver, voy a hacer ejercicio. Entonces empecé a hacer ejercicio y al principio era como eso, ¿no? O sea, como que al principio era no querer estar gorda y ahora no quiero volver a ser anoréxica. Sí. Que al final yo digo, bueno, tal vez uno nunca deja de serlo. Al final es una enfermedad mental y siempre hay como que eso dentro, pero bueno, ahora yo lo asumo como una responsabilidad diferente. Ahora hay una responsabilidad y en ese momento no tenía esas herramientas, pero para cuando salí, pues ya yo lo veía diferente. Entonces empecé a hacer ejercicio y entonces ya me levantaba muy temprano para ir a la escuela, 5:30 de la mañana, a las 6:50 ya estábamos formados, rezábamos, salía de la escuela a las 3, llegaba a mi casa 4:30, comía, me dormía un rato y me iba al gimnasio. Bien. Okay. Entonces mi mamá siempre me apoya, entonces era como, hija, yo te llevo, yo te traigo. Entonces qué buena onda. Ajá, entonces mi mamá me llevaba y todo. Y bien, entonces la verdad es que yo considero que ese fue un momento muy importante en mi vida. Claro. Me marcó importante porque entonces me hizo muy resiliente. Okay. Me hizo muy resiliente y ahorita
pues no cualquier cosa me tumba, ¿sabes? Sí, Claro. claro, no, Yo ya pues todo lo que yo digo, viviste ya me quise morir, Sí. ya me encerraron. ¿Qué más? Sí, Ajá. como O dices, sea, ¿qué ya- más, qué más es posible si ya Claro, viví o sea, esto? Yo digo, pues no Sí. tengo nada que perder. O sea, ¿qué es lo Claro. peor que puede pasar? Yo Sí. siempre me lo pregunto. Digo, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Sí, sí, ¿Que te mueras? totalmente. ¿De veras? Yo estuve en Sí. Y yo digo, ¿y si te mueres? Pues te moriste, no te diste cuenta. Sí, O ya, sea, ya es que qué va a algo- pasar allá más Ajá, en la o otra sea, es vida. algo así en como yo empecé a ver la vida después de que sucedió De eso. eso. Y pues mi mamá siempre ha sido alguien que ha estado atrás de mí. Entonces, cuando yo ya estaba bien, empecé a bailar, me encanta bailar. Entonces, bailaba folclórico y luego qué me chido. metí a una Bonito. escuela de jazz. Y mi mamá me preguntaba, hija, ¿qué quieres estudiar? Y yo, quiero ser maestra de baile. Sí. Te quieres dedicar a las artes. Me quería dedicar al arte. Entonces, ella me dijo, está bien, pues si quieres ser maestra de baile, tienes que ser la mejor maestra de baile. Ujú. Entonces me inscribió a una escuela de Limba Ok. para que empezara a estudiar. Eran 3 años y te daban un certificado y ya después iba a entrar a la universidad en la escuela de danza. Ok. Y sucedieron cosas, o sea, mis papás ya no estaban bien. Ujú. O sea, ya tenían un par de Que hay años un proceso ya sí, con el para matrimonio sí, ajá. álgido. Ujú. Y para ese momento ya estaban a nada de tronar. Ok. Y yo tuve un accidente, o sea, estaba haciendo un split y se me hizo un desgarre en la ingle, entonces fue como el Tuviste que momento parar. en el que paré Ujú. y en el que también pensé y dije, a ver, mis papás pues ya se van a divorciar, Ujú. yo necesito estudiar. ¿Qué edad y tenías, Andrea? Tenía 18. 18. Ok. Y yo dije, tengo que entrar a la escuela. Bueno, no te creas, 17 y medio, casi 18. Ujú. Estaba como en ese rango. Sí. Y yo dije, pues los divorcios son complicados. No sabía lo que era tanto un divorcio, pero me imaginaba. Y al final del día yo dije, bueno, necesito una carrera que me dé dinero rápido. Ujú. Si estudio danza, pues son viajes, son Sí. vestuarios, híjole, y dije, la verdad es que no me van a apoyar, o sea, ya no va a haber eso, ya no. Ujú. ¿Maduraste Y- muy rápido? Sí, Sí, Tanta pues casi escuela no también entró. saliendo, exacto, es lo que te iba a decir, saliendo de este proceso fue lo que te hizo, Hizo crecer demasiado. ahí demasiado. sí. Entonces, y a los 18 dices, ok, pues necesito estudiar algo o trabajar en algo que me remunere pronto. ¿Qué El tema de la hiciste? danza, Ajá. ¿qué fue lo que hiciste? Pues me metí a estudiar psicología Ok. Bien. Qué chido. porque yo decía, ¿qué me gusta hacer que no tenga matemáticas? Sí tiene matemáticas, tiene estadística. Sí. Son muchas. Pero yo pensaba que no, y además siempre me había gustado mucho entender el comportamiento humano, y además Sí. yo venía de un proceso en el que quería entender todavía más el cerebro, y porque Ok. yo decía, o sea, mi sueño en ese momento era trabajar con bebés, trabajar Ok. con niños, trabajar con mamás embarazadas, porque yo decía, a ver, los seres humanos somos como los árboles. Ujú. Y si tú quieres que un árbol crezca derechito, pues tienes que poner la semilla, le tienes que echar agüita, le tienes que echar abono, Alimentarlo. le pones un palito y ahí lo vas cuidando, Sí. pero pues uno como papá no tiene las herramientas, o Claro. sea, Sí. te haces padre. Sí, Y no hay que un no, manual. nunca, Ajá. nunca terminas de aprender porque, o sea, imagínate, yo siempre digo, ¿no? Ahorita recientemente un amigo acaba de ser un papá, ¿no? Y está viviendo ahí un proceso, y dices, bueno, de chiquito que porque están chiquitos y de grandote que porque ya no llegan a casa, entonces nunca terminas de aprender a ser padre. Digo, yo no tengo todavía la fortuna de ser papá, pero pues nunca acabas porque si eres obviamente un papá a lo mejor pues primerizo, siempre, así tengas tu hijo 50 años, pues es la primera vez que tu hijo va a tener 50 años, ¿no? Sí. Por poner un ejemplo. Entonces, pues nunca aprendes, va sobre la marcha más bien. Claro, entonces yo decía, a mí me encantaría enseñar a las mamás y a los papás a hacerlo. Y Ujú. no, o sea, no desde la experiencia, Ajá. sino desde el Darle herramientas. El Ajá. entendimiento, No, exacto. y del entendimiento del funcionamiento Del comprenderlos. del cerebro, Ok. de los procesos de desarrollo, cómo Bien. vas a estimular, Ujú. qué vas a estimular y cómo tienes que manejar la crianza Ujú. para que el cerebro del niño, para lo que tenga en su cabeza, pues no caiga en situaciones complicadas, porque Ujú. el ser humano es muy vulnerable y más cuando eres tan pequeño porque son esponjas. Entonces, Sí. yo por eso quise estudiar psicología. Ok. Entonces, empecé la carrera y
pues de repente una tía dijo, pues quiero poner un despacho de recursos humanos, pero necesito un asistente. Ok. Bien. Y entonces mi Andrea mamá... levantó la mano. No, yo no, mi mamá. Yo no. Ok. Mi mamá levantó la mano y dijo de que pues Andrea está estudiando psicología y pues yo no sé de eso, pero yo sé que te puede funcionar. Sí. Y entonces mi mamá me apuntó y yo dije, ok. Y entonces iba a la universidad en la mañana y en la tarde me iba a la oficina y en la tarde me iba a hacer gimnasio en la noche. Ya Porque, súper ocupada ya Bien siempre, ocupada sí. todo el día. claro, yo era Sí. súper disciplinada y la verdad es que no me costaba trabajo porque venía de una escuela con mucha disciplina que me hacía Sí. levantarme a las 5:30 de la mañana, 6:50 ir a rezar, salir a las 3, escoger todo bien una estructurado. actividad. O sea, sí, siempre fue así. Ujú. Y entonces ahora ya no me costaba trabajo tener una rutina. Y pues trabajaba y empecé a aprender y pues no me encantaba. Yo decía, bueno, pues ahí vale, aquí hago mi servicio y que las prácticas y pues Ujú. aprendo a trabajar. Claro. Porque nada más he trabajado con mis papás, pero no es lo mismo. Y entonces, pues un día me dijo mi tía, oye Andrea, pues toma un diplomado en recursos humanos para que puedas entender un poquito más. Y yo tuve una corazonada, yo dije, esto me va a cambiar la vida. Ok. ¿Sí? No, sí, te lo juro. O sea, yo dije, no sé cómo, pero me va a cambiar Aquí la hay vida. algo, o sea, tú sentiste y dijiste, aquí es el momento, es mi lugar aquí. Sí, Ok. y empecé el diplomado, fueron 6 meses, Sí. y estuvo intenso porque además estaba en la escuela, iba al gimnasio, hacía el diplomado, trabajaba. Complejísimo. Ajá. Y entonces yo dije, me encanta, Estoy lista, Esto es lo estoy mío. dispuesta. esto es lo Sí. mío. Yo dije, me encanta, y yo, o sea, esto es lo que yo quiero hacer de mi vida. Ok. Y entonces yo empecé a escuchar mejor a mis compañeras en la oficina, empecé a poner más atención y yo o sea, yo era asistente y yo le dije, ¿sabes qué? Yo quiero traer a mis clientes. Le dije, yo quiero ser reclutadora. Ok. Dame 3 clientes. Y entonces ella me dijo de qué, ándale, pues, ¿cuáles quieres? No, pues este y este. Ujú. Y entonces yo empecé a trabajar con mis propios clientes y me fue bien. Me acuerdo que Lilia era mi jefa en ese entonces. Ujú. Decía, Andrea llegó echando balazos. Ok. Con Porque- todo. Echando balazos porque daba cierres muy buenos con los clientes. Pero bueno, porque reclutar, hay mucha gente que no le da el valor que Sí, tiene. que Es un arte, sí. es Sí. vender. O sea, porque estás vendiendo la empresa, pero luego también tú le estás vendiendo tu candidato al cliente. Sí. Claro. ¿Por qué te vas a quedar con él y por qué lo vas a integrar a tu bebé, que es tu negocio? Ujú. Entonces, pues a mí me iba muy bien. Yo creaba buenas relaciones con los clientes, pero yo tenía... De haber entrado, ¿cuántos llevabas? 19 años. Tenía 19, 20 años, o sea, no Guau. tenía más que eso. Sí. Y me iba bien, pero los clientes no sabían. Claro. Y ya, después ya empecé a crecer como la cartera porque yo le decía, bueno, ya dame otro, ya dame otro. O sea, también tuve esa posibilidad de que mi tía me decía, está bien, Andrea, tú venos diciendo cómo te vas sintiendo. Te daban y esa yo- flexibilidad. Ujú. Ajá. Entonces, pues llegó un momento en el que me dijo, oye, ¿por qué no empiezas a vender? Ve a ver si te gusta en BNI. Ujú. Me dijo Ajá. que fuera a un congreso en Ujú. el 2021. Me dijo, ve al congreso y si te gusta, te quedas en BNI y te Ujú. pones a vender. Ok. Pues yo tenía 22 años 22. y le dije, ok, le dije, sí voy. Pues así me llevaron a la central de camiones, porque fue en Vallarta. Ajá. Mi mamá me dejó ahí en la mañana. Llegué, o sea, era mi primer viaje sola y mi tía me dijo, vas a tener una roomie, se va a llamar así, la vas a buscar, que no sé qué. Y pues ahí llegué con mi roomie y empecé a conocer gente y Ya me iban fue sin bien. miedo a nada ya. Sí, Sin sí, miedo sí, a sí, sí, nada. literal. Sí. Y entonces, pues me fue bien en el congreso, Ok. regresé, traía clientes, Bien. Sí. traía amigos y le dije a mi tía, sí me gusta. De aquí soy. Ajá. Aquí Sí, de estoy. aquí soy. Sí. Y me dijo, oye, pues fíjate que me regalaron un curso a un programa de ventas extraordinarias. ¿Le entras? Y yo, ¿va? Oye, Ujú. ¿siempre has sido así de aventada? O sea, de que, oye, está esto. O solo cuando le ves como, oye, esto creo que me puede servir. O tú te avientas aunque... No, yo siempre soy así de aventada. Sí, Yo, a ver, te yo aventas empecé con diciendo todo. que yo soy muy intensa. Ajá. Ok. Sí, entonces, pues empecé el programa, no me gradué porque me hizo falta, haz de cuenta que pues era una meta personal, una meta grupal y Ujú. luego tenías que meter un enrolado. Ok. Entonces, yo metí medio, o sea, era un enrolado o medio, o sea, 2. Ujú. Y nada más metí medio enrolado, entonces me dijeron de que
pues no, o sea, no No me se cumple el pude- requisito, ajá. me hizo falta una meta. Entonces dije, no pasa nada, pero ya, o sea, ahí te ponen retos interesantes y sí como que rompí varios paradigmas. Ujú. Y en BNI empecé a... Es un lugar muy seguro para aprender. Claro, Entonces, pues sí. por medio de referencias y así. Y entonces, después me dijo mi tía, oye, pues, ¿quieres hacer consultoría? Y Sí. entonces le dije, pues va. Y Me me aviento, dijo, Me dale. aviento también, sí, me sí, dijo, sí. búscate un cliente, cóbrale barato y esa va a ser tu escuela. Ok. Claro. Y Sí, sí, sí. entonces, pero bueno, de la mano, sí era como de que, bueno, tómate este otro diplomado cuando salió la NOM 035. Entonces siempre Sí. tuve como ese Sí, acompañamiento. siempre capacitándote, Ajá. aprendiendo Oye, Andrea, siempre. ahorita que tocas de los sueldos, hay una pregunta que me gusta mucho hacer, Andrea. Cuando tú empezaste a recibir ya dinero, que te acuerdes, puede ser tu primero o no, pero ¿en qué te gastaste tu primer sueldo? No me acuerdo. Esa es una O muy lo que, buena o lo que más pregunta. hayas disfrutado comprarte con... O que has dicho que Con ya, tu trabajo, ya ajá. obtuve mi primer recompensa gracias a lo que sea mi trabajo. Tenía ganas de a lo mejor comprarme esto o no sé, Una esto Beer King fue de Hermes. algo casual. Es muy personal, Claro. muy Ok. personal. Va, Sí, adelante. No les voy a no. contar, no les voy a contar. Siguiente Va, muy bien. pregunta. Ok, entonces empezaste con la parte de consultoría, tomas Sí. el cliente, te lo mandó tu tía y de ahí... No ¿qué me lo sigue? mando, yo lo conseguí. Lo Bueno, tú lo conseguiste, conseguiste. Sí, me dijo, Pero consíguete ella tu te dio la cliente. idea, ajá. Me dijo, consíguete tú al cliente, y obviamente mi tía me ayudó a cerrarlo. Ajá. Yo todavía no sabía cerrar. Ujú. Y empecé, fue una consultoría como de un año y medio. Y entonces ella me decía, mira, vas a hacer esto y esto y esto. O sea, ella me daba la guía y ya yo iba haciendo las cosas y ya me iba calificando. Oye, Andrea, un poquito indagando en esto, ¿qué es una consultoría? ¿Es una consultoría de recursos humanos? ¿Qué conlleva todo eso? Muy buena pregunta porque pregunta. ya estoy hablando Sí. del trabajo. Sí, así muy general. Claro, de que, Ajá, sí, sí, ¿a sí. qué me dedico? Bueno, sí, era un despacho de recursos humanos, Ujú. donde principalmente cuando arrancamos se enfocaba y especializaba en reclutamiento y selección de personal. Bien. Ok, Trabajábamos posiciones operativas y administrativas. ok. Después fue creciendo y nos dimos cuenta, bueno, yo no, mi tía se dio cuenta de que la consultoría era, bueno, el cliente necesita contratar al talento, pero una vez que el talento está dentro, no tiene pues un proceso de incorporación, ni siquiera tiene una estructura para poder sostener al colaborador. ¿Cómo desarrollas al talento dentro de la empresa, tal cual? ¿Cómo lo Ajá. desarrollas y cómo lo mantienes? Entonces, eso al final del día, a ti como despacho de reclutamiento te termina costando porque pues cae en garantía la persona. Sí. Ujú. Y de ahí Sobre ti. viene la necesidad a capacitar al cliente o dar como ese segundo servicio en, a ver, yo te ayudo a hacer un proceso de onboarding. A ver, yo te ayudo a crear estrategias de retención de personal, planes de compensaciones, rutas de carrera y vida. Ujú. Entonces, eso es la consultoría. Ok. Y el cliente al que nos enfocamos en este tipo de despachos, pues son las pymes. Ok. Entonces, estamos hablando de empresas que pues han crecido, pero no han contratado un departamento de recursos Tal humanos cual no lo Ok. tiene. Ajá. porque pues durante mucho tiempo no se justifica. Sí. Tú justificas como empresa tener un departamento de recursos humanos a partir de 30 colaboradores. Ok. Mayor a 30. Entre 30 y 50 colaboradores es muy oportuno porque Ujú. entonces tu talento ya te requiere tan sencillo como que alguien llegue al control del reloj checador y de Claro. las faltas Sí. y las llegadas Nómina, tardes todo, y las ok. nóminas. Ajá, o sea, cosas así sencillitas. Incluso hay gente que puede tenerlo a los 15, 20 colaboradores, pero Ok. hay estructuras más pequeñas Ujú. donde a lo mejor el consultor... Otras estrategias Claro, diferentes. yo tengo clientes que no tienen más de 20 colaboradores y les digo, Ujú. contrata una becaria de medio tiempo, yo te doy mis servicios Ujú. con respecto a las estrategias Ujú. para tu talento, pero pues media jornada con una estratega es muy Sí. funcional porque entonces desde muy temprano empiezas a tener una empresa con una cultura de trabajo positiva. Sí. Ok. O como empiezas a desarrollar la marca empleadora y no hasta que llegas a los 30. Sí, Ok. no llegar a ese punto. Oye, Andrea, y una duda. ¿Cómo es que te das cuenta? O sea, que esto era lo bueno para ti. O sea, te hace sentir muy bien, te era remunerado bien. ¿Cómo es que te dices cosas que esto es lo mío? Y...
Pues a mí me... Porque estos momentos estabas con tu tía, ¿verdad? Sí, Ok. sí. A mí me encantaba, me da mucha satisfacción ayudar. Ven. Me encanta el servicio. Ujú. Me encanta sentir que aporto algo a la sociedad. Sí. Yo siempre digo, ¿no? O sea, nosotros como despacho de recursos humanos ayudamos al empleador y al colaborador. Sí, esa es la Y por función. medio de las empresas que crecen gracias al talento que se suma y la Sí. productividad, pues es riqueza, ¿no? Sí. Y incluso, pues terminamos contribuyendo al país. Sí, justo estás en una posición que ayudas o sea, haces ganar a ambos lados. O sea, y tú siempre sales ganando, ¿no? Positivamente. O sea, apoyas Sí. a las dos partes. A las dos partes. Sí. Sí, eso es lo que me apasiona. Ok. Y en ese momento lo estaba como empezando a explorar. Lo sentía, pero no le había encontrado una explicación. Ujú. Y entonces, pues la consultoría también le dio como ese sentido donde dije, bueno, no estoy trabajando con bebés, pero estoy trabajando con empresas. Por ayudar a... Sí, Ajá. por ayudar a alguien más. A los bebés de los empresarios. Los bebés de los empresarios. Oye, Andrea, perdón, amigo. Oye, bueno, sigues estando muy chica, Eres muy joven. pero muy joven. En ese momento, pues tenías que 21, 22 años de edad, más o menos, Tenía 22, 23. 23 cuando empecé a hacer consultoría y a los 26 abrí Eje. Ok, que Ok. es cuando Es mi diste el despacho. brinco a tu empresa. Y ahí como, digo, en tema de la cuestión de edad, digo, yo estoy creyente que solamente es un número, pero hay muchas creencias que es como, no, es que está muy pequeña, ¿no? Tiene 20, 21, tiene 25, ¿cómo es que puede llegar con grandes empresarios? O sea, ¿cómo fue que te ganaste la confianza de empresarios tú siendo una menor, ¿no? Porque pues obviamente me imagino que había la mayoría de empresarios pues ya de más grande edad. ¿Qué hacías? O sea, bueno, creo saberlo por la forma en la que te expresas, con la forma en que hablas con ellos, pero ¿qué era como ese punto que decías, bueno, por esto es que confiaron en mí? ¿Cómo te ganaste la ¿Cómo te confianza? ganaste Tal la cual? confianza Ajá. de ellos? Pues la experiencia, Ok. porque les voy a platicar, yo tuve mi primer cliente de consultoría por teléfono, o sea, antes de que se formalizara el que me dijera mi tía de, bueno, consíguete un cliente y dale la asesoría. Ujú. Yo tuve un cliente que vendía vinos y licores en el mercado de abastos Ok. y era, pues, tenía el mercado de los poblados de Jalisco muy abarcado. Ujú. Entonces, yo le reclutaba a él y él empezó a crecer mucho, entonces empezó a requerir una estructura un poco más robusta a Ujú. lo que pues normalmente está acostumbrado alguien que está dentro del mercado. Sí. Y yo por teléfono le decía, es que esto se llama así, esto se llama así, es que necesitas esto, es que deberíamos darle por acá. Entonces yo le armaba los descriptivos de puestos, las competencias, los indicadores, las matrices, o sea, yo le armaba todo, Ok. le daba la sugerencia y nos echábamos llamadas de 1 hora, Wow. pues compartiendo en cómo podría ser una estructura que fuera sostenible y que lo ayudara a seguir creciendo. Entonces, cuando llega la pandemia, él me dijo, ¿sabes qué, Andrea? Pues ya no, ya yo veo una nueva oportunidad de negocio en los hoteles y en los restaurantes. Ujú. Me dijo, quiero vendedores como los que me No reclutas ves. para Ajá. los poblados. Y yo le dije, no, es que tú necesitas vendedores diferentes. Sí, y es Ajá, otro tipo sí. de perfil. Entonces, ese tipo de cosas yo empecé a trabajar con él y fue un muy buen cliente durante mucho tiempo. Y ya no me acuerdo por qué les estaba contando esta parte. ¿Cómo fue que te ganaste esa confianza? Entonces, Ujú. por ejemplo, ahí yo ya traía todo un know-how del mercado laboral porque Sí. trabajaba Ujú. muchas vacantes y porque ya tenía varios años pues reclutando Sí. y haciendo esta labor. Entonces, eso es lo que hizo que yo me generara la confianza. Además de que yo siempre fui como de ese un poquito más. Ok. Déjame Siempre evaluarte el extra. puesto en Sí. el mercado. Sí. ¿Sabes qué? Le tienes que pagar esto, pero además le tienes que dar esta comisión y le tienes que dar un Ok. bono de arranque de tanto, porque mira, aquí están pagando así. Mira, le tienes que comprar unas playeras, mira, tienes que darle, o sea, Ok. yo a mi cliente siempre le daba como el tip El más. o le mandaba el Sí. descriptivo escrito y Ok. entonces ahí fue cuando me empecé a ganar la confianza, pero no solamente de la persona que me estaba escuchando, sino Sí. también la confianza en mí. Sí. Y cuando ya tienes al cliente enfrente, pues cuando sabes que sabes Sí, claro. y Sí, es cuando la seguridad sabes que te da Te totalmente. empoderas totalmente. Sí. Sí, Sí, y cuando ya lo hiciste con otras personas por teléfono, o sea, ya es muy sencillo, pues. Yo tener Ok. expertise. Ajá. Oye, Andrea, ¿qué fue algo que haya sido lo más difícil al haber tú iniciado tu empresa de recursos humanos?
Lo más difícil. De lo que le hayas aprendido mucho. Lo más difícil de haber emprendido. Ujú. Pues yo creo que lo más difícil de emprender siempre va a ser el tener que depender de otras personas. Porque, digo, es curioso, bueno, yo soy de capital humano y a eso me dedico, ¿no? Pero ya vivirlo en carne propia, tienes que crear procesos, tienes que crear una estructura, tienes que capacitar. Sí, que hacer un equipo también, porque pues, a veces tú sola no puedes, necesitas confiar en la gente. Tienes que delegar, sí, claro, delegarlo. Pero es un proceso. Sí. Entonces, tienes que decirle a la gente y entender cómo es la gente para explicarles cómo van a lograr que se comuniquen y que el resultado sea como cuando yo lo hacía. Okay. Oye, Sí, Andrea, sí, sí. ¿cómo permeas tú precisamente eso? O sea, porque obviamente ellos no ven tu negocio como tú lo ves. No van a tener el mismo sentido de pertenencia. ¿Cómo Totalmente. permeas eso a tus colaboradores tal cual? O sea, ¿cómo se los haces que lo sientan como suyo tal cual? Bueno, hay Buena valores pregunta. muy marcados. Uno es la reciprocidad, Okay. la transparencia y la pasión por el desarrollo. Súper. Entonces, son valores eje y a mí me encanta encarnarlos. Y yo lo que hago siempre es, estamos para apoyarnos. Dime qué quieres, o sea, cuando hay esa oportunidad es, a ver, dime qué quieres hacer, qué te gusta, oye, te late si le damos por acá, o sea, como esta parte de pedir la opinión, pero dentro de un marco de, o sea, esto es lo que necesito y este es el objetivo. Pero es como esta parte de crear una cultura de nos vamos apoyando, entonces la gente tiene como más apertura, así contribuir a tu proyecto. Pues. Sí. Comunicación, Sí, como sentirse escuchados, escuchados, y reciprocidad tal cual. sentirse apoyados. Oye, Andrea, nos adelantamos un poquito. Entonces, cuando tú estabas con tu tía, bueno, de ahí decidiste tú emprender o hacerlo por tu cuenta y formaste tu propia empresa, tu propia compañía, que se llama, me dijiste... Eje, Ecosistema Humano Empresarial. Eje, ok. ¿Te pueden buscar en redes sociales? Sí. Eje, ok, bueno, ahorita nos dejas tus redes sociales. Ok, Eje, en ese momento tú, me imagino, lo empezaste tú sola, te agarraste, te asociaste con alguien, lo empezaste tú solita y dijiste, bueno, pues ya he vivido muchas cosas, ¿qué más puede pasar? Me voy a aventar. ¿Cómo fue ese cambio de decir, bueno, estás en una empresa o colaborando para alguien y ahora doy el brinco para yo ser independiente? Tal cual así fue. Sí. Yo vivo sola, bueno, me fui a vivir con mi hermana, no sola, también a los 23. Ok. Entonces... Fue todo el cambio ahí. Sí, Okay. entonces, digo, yo ya vivía independiente en casa de mi mamá, entonces eso también como que te cambia muchas ideas. O sea, Sí, mucho. Cuando yo abrí EG, pues yo me puse antes de renunciar, claro que tuvimos una conversación, claro que hubo acuerdos, pero previo yo le dije a los clientes, ¿saben qué? Pues yo ya me voy, no sé exactamente cuándo, pero pues estoy planeando mi salida. Había 2 clientes y uno me dijo, Andrea, me dijo, a mí no me importa si trabajas para esta empresa, no me importa si trabajas para otra empresa o si trabajas para tu propia empresa, yo te quiero a ti. Okay. Y luego yo había conocido a una consultora comercial cuando yo tenía como 22 años y ella siempre me ha dicho que quería que trabajáramos juntas y hasta ese momento se dio la oportunidad. Yo tenía un cliente y vi que él necesitaba lo que ella hacía. Entonces lo estábamos atendiendo y pues esa cuenta era independiente a lo que yo estaba haciendo en la empresa de mi tía. Entonces yo dije, pues ya me salió para la renta, me sale para pagar el carro, me sale para comer, ya me voy. Sí. O sea... Ese fue tu palmadita. Así. Ok. Oye, Andrea, tengo una duda. ¿Cómo fidelizas a los clientes? O sea, ¿qué crees que sea? ¿Qué característica tuya o del despacho crees que te ayuda a eso? Porque independientemente de que esté contigo o con alguien más, oye, ¿por qué? O sea, yo quiero trabajar con Andrea sí o sí. ¿Qué crees que haya sido una característica tuya que los clientes se queden muy, así, tal cual, fieles contigo? La comunicación es lo más importante. Bueno, soy muy reiterativa con los valores. Sí. Comunicación y transparencia. Yo siempre le digo a Ale, que es quien recluta,
háblale al cliente, cuéntale lo que está pasando. Lo que siento. Sé chismosa con el Sí. cliente. Dile, Sí. sí, de veras, sé chismosa con Sí. el cliente. Oye, fíjate que hoy conocí a 3 personas, yo pensé que iba a salir el buenazo, pero no inventes. Me salió con que demandó a la empresa anterior, entonces la verdad es que los eché todos para atrás. Sí. Pero dame oportunidad, tengo más gente en proceso, te mando otra vez comentarios en 2 días. La transparencia tal cual, Andrea. Sí. Sí, o sea, dame oportunidad de darte feedback tal Sí. día. Y entonces, cuando el cliente a mí me dice también, oye, Andrea, quiero que me acompañes en las entrevistas. ¿Va? ¿Va? Ujú. Te acompaño, o sea, ¿qué necesitas? O sea, tablita comparativa, oye, es que Andrea no sé cuánto le tengo que pagar. Oye, es que pues no estoy seguro si este perfil existe, o a veces me mandan unos perfiles que se aventaron del ChatGPT y yo digo, que no existe, o sea, eso no existe, Sí. pero mira, Tengo algo que se te pueda adecuar. Ok. claro. Es meramente Sí. comunicación a lo que estoy viendo, tal cual, ¿verdad? Comunicación, sí, el cliente se siente con la confianza de preguntar y de saber que le vamos a dar un apoyo para que pueda construir con el talento y no va a ser, o sea, hablando de reclutamiento meramente, y no va a ser como de, pues son 500 pesos más nomás por decirte cuánto, Sí, claro. cuánto vas a pagar, Sí, Bien ¿no? claro. justificados. Sí. Claro, o sea, ya un estudio de sueldo y salarios más formal, pues es diferente. Sí. El cliente se queda en eje por los tiempos de respuesta. Nosotros sí Ok. cubrimos. Oportunos. Ajá. Nosotros damos un tiempo de respuesta de envío de ternas de 7 a 10 días hábiles. Ok. Y yo siempre digo, a ver, si no te mandé nada en 7 y 10 días hábiles, te regreso tu dinero si quieres. Ok. O sea, todo bien. Pero si sí te mandé a alguien y tú no me mandaste una retroalimentación Sí. o no hubo comunicación, porque ese es el éxito del reclutamiento, la comunicación, Tal cual. pues no, porque yo ya metí un costo dentro de mi Ok. operación, ya fue o tiempo de trabajo y también plataformas. Ok. Y estás, ¿cómo puedo decir? Como nada más en un cierto ramo, o por ejemplo, tú puedes ayudar a empresarios, no sé, desde cualquier rubro, hoteleros ajá. hasta seguros, hasta de cualquier rubro, o estás en alguno O específico. está limitado a uno que no. No, la verdad es que yo siempre digo, las empresas son como las mesas. Ujú. ¿Redondas? No, esta es redonda, esta es una mesa. A ver, esa de allá también es una mesa. Al final del Sí. día son mesas y necesitan patas y necesitan una tabla. Sí. Las empresas son iguales, lo Sí. único que necesitas es adecuarla a la necesidad. Ok. Dar estructura. Sí. Ok. Sí. Oye, Andrea, y en este camino que llevas recorrido, Andrea, ¿ha habido momentos en los que hayas dudado de ti? Sí. ¿Y qué has aprendido de esos momentos? Pues es que es una muy buena pregunta porque yo dudo de mí como por 5 minutos. Claro. Es ajá. que, ¿saben Sí. qué? O sea, yo trabajo mucho en mí, la verdad es que es algo que creo que es muy importante porque todo es de adentro para afuera. Claro. Sí. Entonces, a mí me gusta mucho leer, me gusta mucho educarme con respecto al tema de inteligencia emocional y para poder gestionar mejor mis emociones ante situaciones complicadas. Sí. Me encanta meditar, me encanta practicar yoga porque me mantienen bien, Zen. relajada. Sí. Y de pronto sí me voy de que al retiro y así Qué chido. cositas espirituales que Sí. me ayudan como a no... A encontrarte, a no salirte de ti. A no Sí, salirme. total. Ajá. Entonces, puedo llegar a dudar. Yo creo que a todos nos sucede, Sí, todo. pero luego como que muy rápido digo, a ver, ¿qué tengo que cambiar? Ujú. Y a lo mejor saco ropa, me pongo a hacer como cambios Sí. así como tangibles Sí. y ya otra vez como que regreso, pero les puedo decir que he tenido crisis de que Claro. a lo mejor un mes no fue como yo Sí, que esperaba. dices, no, ya esto ya no es para mí, Eso no es lo ya mío. le quiero tirar Ajá. la toalla y me imagino. Sí, o sea que digo, híjole, quisiera hacer nada más yo. He sentido miedo de que digo, imagínate que no pega, imagínate que fallo. Claro. Sí. Imagínate, sí lo he sentido, pero no es algo que... ¿No te la crees? No, pues, Sí. o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Sí. O sea, yo... Sí, vuelves Sí. a lo mismo, Me voy vuelves a con los eso. orígenes. Sí, Ajá. o sea, vuelves. Estoy un padre. Y no les terminé de contar, o sea, porque habíamos empezado por ahí de qué es lo peor que puede pasar. Sí. Les decía, me fui a vivir sola, muy joven, pero yo cuando renuncié y dije, bueno, me sale para comer y me sale para vivir, Ujú. yo dije, lo peor que puede pasar es que me regrese a vivir con mi mamá. Sí.
lo peor, o sea, y Happy ya, problem. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ajá. Sí. y yo dije, y lo peor, o sea, neta que me regresé a vivir con mi mamá Sí. y además me sigue yendo mal, pues me meto a trabajar. Lo peor, o sea, ya lo peor de Sí, lo el peor peor de de los lo Sí, peor sí, 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 Ajá. es pensándolo. que me den una gerencia, Sí. pero yo sabía que podía tener Lo una peor es una gerencia. gerencia. Oye, Sí. qué bien. Sí, con esa seguridad, sí, claro, de que dices, bueno, pues claro. yo sé lo que soy y pues más bien siempre pensaste positivo, me imagino, ¿no? Siempre pensaste Sí. en que, bueno, pues sí, es lo peor que puede pasar, pero no va a pasar. Y si pasa, pues, ¿qué va a pasar? Pues una gerencia mínimo, bueno. Porque Y tú ya de ahí. sabes, perdón amigo que te Sí, sí, interrumpa, sí. porque tú sabes lo valiosa que eres, Andrea. Sí. Sí. ¿Sí? Es algo que me llena mucho. Fíjate que tenemos un apartado en el episodio que me gusta mucho hacer y es como un hack del expertise del invitado tal cual. ¿Sí? Si tú me dijeras, ¿qué es lo que una persona debería de hacer hoy para volverse más valiosa hablando laboralmente en los siguientes 6 meses? ¿Qué sería? Desarrollar sus habilidades blandas. Ok. Soft skills, Porque, ¿Qué ajá. son? claro, porque hay personas que tienen grandes ideas o que tienen grandes métodos o que tienen grandes aportes, pero no saben comunicarlos correctamente. Ok. Y entonces no saben influir en la gente, y entonces no saben relacionarse con la gente, o entonces no saben, o sea, es un tema meramente de comunicación. Y al no Todo va en eso. hacerlo de manera correcta, entonces no brillas, Ok. no brillas. Sí, porque nadie se da Súper. cuenta quién eres y no te das a conocer. Claro. Sí, Oye, Andrea, y otra cosa que va enfocada a eso, porque me encanta, esa es la parte que más me gusta del podcast, digo, todo. Obviamente la historia está magnífica, pero ya enfocada más en la parte que a ti te más en el dedicas. tema laboral. Ajá. Ajá. ¿Cuál es el error más común que la gente comete al buscar trabajo? El error, Más común. no saber qué estás buscando. Ok. Porque luego Ok. hay gente que manda currículum a todos lados. Sí, a ver cuál pega, va. Voy a mandar todos a ver quién me da. Y A nada, ver Llegan a cuál la pega. entrevista y. claro, y nada más están, pues sí, están viendo de dónde pega. Yo creo que ese es un error porque ni siquiera estoy hablando de nosotros como reclutadores y como Ajá. empleador. Tú como persona, ¿es en serio que estás perdiendo tu tiempo? Sí, a ver a dónde pega. Ahí voy a mandar todos los currículums a todos lados. Mandando a todos lados, teniendo entrevistas que al final no van a terminar en nada. Sí. El tiempo es muy No es una valioso. pérdida de tiempo, tanto tú que quieres entrar al trabajo, como obviamente tú que lo quieres entrevistar, pues dices, bueno, ya me aventé aquí media hora, 40 minutos con personas que realmente pudieran aprovechar ese tiempo y tú pues estás metiendo un currículum, a lo mejor ni siquiera te interesa este puesto como tal. Claro, o mentir, porque luego también o sea, estas mismas personas llegan a decir mentiras y al momento que ya se incorporaron al empleo o al Que no puesto. sabía programar. Y era uno desarrollador. Sí, Sí. a veces pasa, o sea, que las personas llegan a mentir. Digo, cuando estás por medio de una agencia, Ajá. raramente sucede. Yo Sí. digo, bueno, Ajá. cuando contratas una agencia de reclutamiento, yo creo que disminuyes un 90% el margen de error al contratar, Ok. pero aún Sí. así existe un margen. Puede haber, sí. Entonces, cuando tú lo haces solo como patrón o con tu administradora, que a veces Ujú. sucede, Sí, híjole, pasan esas cosas y entonces estás pagando un sueldo que te está pidiendo alguien que te está mintiendo. claro. Y entonces es incómodo para ambas partes. Sí, Es sí, incómodo. totalmente. Y les voy a decir por qué. O sea, para ti como patrón, porque estás pagando a alguien que no está Que no te Que no sirve. te sirve, Ajá. sí. y que, híjole, todavía lo tengo que liquidar. Pero también tú te quemas, te boletinas. Sí. Claro. Entonces, ¿qué necesidad de boletinarte en Guadalajara? Claro. Que parece muy Sí, grande. te cierran las puertas. Que es no, que es eso un está Guadalajara, yo chiquito. le digo, es un ranchote. Ya sé. Oye, Andrea, ¿y qué es lo que realmente hace que una empresa te diga que sí, Si quiero esta persona. sí quiero a esta persona? Pues, Tienes 10 candidatos, perdón, Ajá. ¿eh? Tienes candidatos. Y creo que todos caen dentro de Ajá. cuál es como la estrellita. Le tengo la estrellita porque este es buenísimo para. ¿Qué a ver, características sería? No, le voy a preguntar esto a Jaime. A ver. A ver, amigo. A ver. Agárrate. Adelante. ¿Qué te hizo escoger? En su momento, ¿no? Les doy un poquito de preámbulo. Andrea me ayudó a contratar a la persona que trabaja conmigo, a mi asistente, a Susana. ¿Y qué fue lo que me hizo? O sea, porque tenía tres perfilazos, les platico. Y los tres excelentes, ¿eh? O sea, todos caían dentro de. Pero con Susana, se los voy a decir. Es una persona así tal cual como dijiste tú, que creo que siente y tenemos los mismos valores. Somos muy ad hoc.
Se identifica O sea, lo sí, que tal tú cual. buscas. Por ejemplo, Sí. tenía una chica buenísima, Mari y demás, Sí, pero se me hacía algo especialita. Ok. No cuadramos. Sí. Siento que no seríamos amigos. no se adaptó a lo que tú Ajá, buscabas. correcto. Sí. Y siento que otra también, otra chica que me ayudó también, Andrea, dijo, oye, está perfecta esta mira, chécala, tiene experiencia en esto. Me gustó mucho, solo que seríamos amigos de más. Y Ok. dije, no, ¿sabes qué? Voy a encontrar un balance, ni, Sí. pues, ni muy, ni tan, Sí, sí. en la media, y creo que estuvo perfecto. O sea, Sí. no creo, se lo digo, y creo que te lo he dicho, Andrea, Sí. ha sido de las decisiones, o sea, fíjate, está al nivel de haber comprado mi casa, ¿eh? Ha sido de las decisiones más importantes que he tomado en mi vida. Y no me arrepiento. Sí. Eso, o sea, que conlleve mucho mis valores. Sí. Y dos, que no se vaya tan extremo. Encontrar un margen perfecto Sí. entre la parte administrativa, el que permee mis propios valores, que trate a los clientes como yo los trato. Así como si fuera una extensión de mí, tal cual. Sí. Sí, pues ahí está la Eres respuesta. Ya, Súper. fíjate, ya me la volteaste. Oye, Andrea, ¿hay alguna pregunta? Creo que ya nos contestaste, pero nada más para reafirmar. ¿Hay algo que debería de preguntarse la gente antes de enviar un CV? O sea, me refiero, hay tantas posiciones y creo que yo puedo caber en todas. O pero puro es lo que yo creo. chat GPT nada más no haces, ¿no? Hazme un perfil y creo que cumplo con las características. Hay algo, digo, para que la gente no cometa los mismos errores cuando están buscando trabajo. O sea, hay algo que debería preguntarse la persona. O sea, ¿realmente yo entro bien en este puesto o caigo bien en este sueldo? Yo creo que lo más importante para el patrón y para el colaborador o para el postulante es el tema económico. Ujú. ¿Me Ok. alcanza? ¿Me alcanza para vivir? Ajá. Ajá, ¿me alcanza para vivir? ¿Cuánto tiempo hago de camino? Ok. Ok. Eso es algo muy importante porque si haces más de, bueno, todavía 50 minutos es sano. Sí. O sea, Ok, digo, todos en la ciudad, aquí en Guadalajara Sí. es sano. Yo ni les cuento, amigos. Sí, no. Bueno, menos la gente del sur. no La sur, aplica. eso Sí. es otro tema. 3 kilómetros una hora. Esa es otra Sí, historia. es otra historia. Pero bueno, pueden madrugar. O sea, Sí, la claro. gente que vive en el sur hace rutinas diferentes. Pero entonces, que no hagas más de esa cantidad de tiempo, 50 minutos, una hora dentro de Guadalajara, si te alcanza. Y pues si las condiciones de trabajo son apropiadas, vas a trabajar el sábado y no te gusta trabajar el sábado. Pues, Sí, porque eso es Sí. fútbol o así. Ajá. claro, ya si de plano dentro de tu búsqueda te diste cuenta de que todos son hasta el sábado, pues bueno, escoges Sí. el que más te gusta, ¿no? O sea, el Ok. giro que más te interese, porque a lo mejor ves una comercializadora y a lo mejor ves, voy a inventar un administrativo, ¿no? Ujú. A lo mejor ves un despacho de contadores Ujú. y a lo mejor se te hace más padre el tema corporativo. Y Ok. es muy curioso porque hace muchos años conocí a una chica que el otro día me mandó un mensaje y me agradeció porque la ayudé a que ya no trabajara más en una empresa que no le gustaba. Ok. La empresa era de un giro industrial, 100% una fábrica, y ella no quería irse porque estaba muy agradecida con el patrón. Ujú. Y yo platiqué mucho con ella y al final pues hizo una carta de renuncia, y ella iba a entrevistas, dio oportunidad a que nosotros pudiéramos encontrar a alguien que sí se adaptara a la posición industrial y ahora ya trabaja en corporativos, en recursos humanos. Lo que quería, Qué tal chido. cual. Tal A lo cual. que iba, Entonces, sí. es muy importante eso. O sea, ¿te gusta trabajar en qué? ¿Te gustan las fábricas? Ujú. ¿Te gustan las tiendas? ¿Te gustan los corporativos? Eso es algo muy Sí, que importante. trates de buscar algo que obviamente te mueve también, ¿no? Pues vas a estar a lo mejor la mayoría del tiempo y sobre todo, por ejemplo, también el traslado, todo eso. Y dices, bueno, pues ya voy a estar aquí, me van a remunerar de esto, pero pues obviamente que esto también lo disfrute y que lo esté haciendo, ¿no? Sí, porque el ambiente es muy diferente totalmente y pues tú tienes Sí. que sentirte cómodo. Ok. Súper. Oye, Andrea, tengo ya nada más, ya para hacer la parte del hack. ¿Hay algo, un error muy común que cometen las empresas al contratar a personas? Empresas, empresarios, cuando quieres contratar a alguien, ¿cuál es el error más común que tú ves que comete la gente al contratar? Yo creo que el error más común es no querer adecuar el salario a lo que está pagando el mercado ¿A lo laboral. proporcional o qué? O sea, es como Sí. proporcional a lo que hagas. Es o que hay, o sea, hay un mercado laboral que te dicta cuánto tienes que pagarle a la persona por la posición Ok, que va a llevar a cabo. ya. Entonces, muchas veces pues,
en las empresas se paga a consideración. Sí. Ok. Entonces, A lo que piensa el jefe, el Sí. patrón. a lo que piensa el jefe que vale. Ok. Y entonces, ahorita yo digo siempre, los 10,000 pesos, hoy, 2026, son los 8,000 pesos del 2019. Sí, claro. Entonces, hay gente que, o sea, voy a enfocarme en el administrativo porque es un puesto muy genérico, ¿no? Sí. De pronto vemos que quieren a un administrativo que también sepa a lo mejor hacer un poquito de temas contables muy básicos para hacer entregables o financieros, así, pues ya no lo traen, o sea, entonces ellos están como muy, pues, empecinados en que ese debe ser el salario y no encuentran a la gente correcta, dicen que la gente es la que no quiere trabajar, dicen que no hay talento, pero pues en realidad las condiciones no son las adecuadas. Como se pide las Sí, perlas de la claro, Virgen. también quieren todo. Y ese creo que es un error muy común. Honestamente, nosotros en EG no trabajamos con esos clientes. Yo digo, mira, esto cuesta, esto está pagando el mercado. Si en el momento de la negociación nos damos cuenta que la persona está pidiendo menos o tú llegaste a un acuerdo, pues le damos. Pero, pues si tú no pagas dentro del mercado laboral, yo no me puedo hacer responsable. Y además cobramos un anticipo en temas de reclutamiento, pues porque tiene que haber ahí un tema de responsabilidad tripartita, ¿no? Claro. Yo como proveedor, tú como empleador, a darle el tiempo y acomodarte a las condiciones que está pagando la competencia, porque a veces, bueno, depende, hay giros en los que sí tienes que enfocarte en el mercado porque son nichos muy específicos, pero hay otros que son más genéricos como esto, ¿no? Del administrativo, entonces de ahí ya tienes que ver el tabulador. Y de ahí creo te que basas. ese es un error. Es la parte del sueldo, tal cual. Ajá, ese es Ok, un error. Andrea. No, y también creo que pues uno como empresario también tiene que chiquear, ¿no? Y cuidar también a sus colaboradores también. Oye, ¿sabes qué? Quieres que tu empresa como tal funcione y esté en los primeros lugares, pero pues también si tú como dueño de negocio no quieres a lo mejor aportar más de lo que tu colaborador te está dando, pues creo que también debe ser, pues por esta parte también como emprendedor, pues dar, como dicen, su brazo a torcer, ¿no? Que también sea proporcional a lo que tú quieres lograr, ¿no? Sí, Entonces totalmente. también. Oye, Andrea, y ya volcándonos a hoy, al 2026 que ya estamos, Andrea, ¿y qué parte de Andrea, de Andrea adolescente, Andrea niña, sigue viva aún todavía? Pues yo creo que la Andrea niña Ajá. que decía que se quería ir por el cerrito, sin ir agarrada de la mano de Mari. Bien. Yo creo que esa sigue viviendo. Ok. Me encanta, bueno, a mí me encanta mi libertad. Y cuando digo libertad, me encanta poder estar aquí, me encanta que puedo salir y me puedo ir a comprar un helado, me encanta que puedo llegar a mi casa y me puedo acostar o puedo prender la tele, me encanta que, o sea, me encanta sentir, me encanta vivir, me encanta. Sí. Entonces creo que la Andrea niña está muy encarnada en este momento. Ok. Súper. Oye, Andrea, ¿y qué hábitos te mantienen ahorita enfocada? O sea, ¿qué son? Comentabas que al inicio de la entrevista te gusta el tema de pues ser espiritual, tener estos hábitos. ¿Qué hábitos actualmente te tienen así enfocada? Pues hago yoga. Okay. Practico yoga 3 veces a la semana. Okay. Hago vinyasa chakra. Me gusta mucho esa práctica porque cada semana trabajamos con un chakra diferente. Qué chido. El chakra raíz y cada semana va subiendo hasta el corona y luego en la última semana, en la octava, entonces ya trabajamos todos los chakras y luego volvemos a empezar el primero. Okay. Me gusta mucho porque creas mucha plasticidad corporal y emocional y también pues te vuelves nuevamente como un poco más resiliente, ¿no? A la incomodidad, porque hacer yoga no es cómodo. No. Nunca practiqué. Nunca es cómodo. Me gusta mucho ir a retiros. El año pasado fui a un retiro de Bikram Yoga, que es yoga caliente. No lo practico con tanta frecuencia como el vinyasa, pero sí lo practico porque me recuerda eso, que la vida no es cómoda. Sí. Porque estás sudando, creo que son 40 grados el salón, con los ojos abiertos, no los puedes cerrar en ningún momento porque tienes que estar presente en tu práctica. Consciente siempre. Y entonces estás a 40 grados, 90 minutos de práctica, es muy incómodo. Entonces te quieres salir y, ¿no? Y así es la vida, o sea. Y claro. Sí, hay que sentirse incómodo, sí, siempre. Y eso es lo que a mí me mantiene enfocada porque
estoy acostumbrada a eso, ¿no? La incomodidad. Y Sí. de alguna manera como que la voy buscando por medio de estas prácticas. Ok, Bien. qué chido. Oye, Andrea, ¿tú cómo defines hoy, en el 2026, el éxito? ¿Cómo defines éxito? El éxito es vivir en calma. Vivir en calma. Sí, Vivir en calma. también coincido. A mí me gusta mucho sentirme contenta de todas y cada una de las cosas que hago. Ujú. No hago nada de lo que al día siguiente me pudiera llegar a arrepentir. Ujú. Entonces, eso para mí es vivir en calma, sentirme Tener cómoda. paz. Paz. Sí, Sentir sí, paz. totalmente. Tenemos algo. Eso es Sí. el éxito. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Yo también coincido mucho contigo, Andrea, la verdad. También eso, para mí eso es el éxito. O sea, poder dormir en paz y despertar y sentir esa tranquilidad y esa paz de decir, estoy bien, estoy tranquilo, me siento feliz. Oye, Andrea, y si pudieras hablarle a esa niña, a esa Andrea que vivió pues todo este proceso que nos has platicado y algunos otros procesos también pues difíciles que te han hecho superar, ¿qué le dirías ahorita actualmente a esa Andrea que vivió todo este proceso que obviamente te hizo crecer y te ha forjado de ser la mujer que eres actualmente? ¿Qué le dirías a esa niña de 16, 17, 18 años? Pues yo le diría que todo en la vida es un proceso y que eso nada más es parte de la historia Ujú. para llegar a ser lo que tenemos que ser, porque hay un propósito en esta vida. Exacto. Entonces, eso sería lo que yo le diría. No creo que ya llegué. Yo creo que estoy al 30% el final. Sí, Entonces, tal vez fue una parte difícil. sí, Hoy gozo la vida, amo mi vida. sí, Qué qué bello. bonito. Y solamente le diría eso, pues que es parte del proceso. Súper, gracias. Andrea, hay una... Siempre ya para cerrar el episodio, me gusta mucho decirle a los clientes, Bueno, Ya sí quiere soy tu vender, cliente. Ah, sí, ya sí. te quiere vender, ya te quiere volver me a vendió, vender, ya. ya me vendió. Te quiere vender algo más. A los invitados o clientes, diagonal clientes. ¿Hay alguna frase que te llene mucho, que nos quisieras compartir, que le pudiera ayudar a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo? Eso o un consejo que nos pudieras dar tú tal cual, una frase o un consejo. Bueno, tengo mi mejor amiga, Ajá, siempre dice que lo mejor está por venir. lo mejor está Sí. por venir. Entonces, le voy a robar su frase hoy Bien. porque generalmente brindamos por eso, porque lo mejor está por venir. Así Es de es. Gaby. Perfecto. Saludos a Gaby. Saludos a Gaby. Saludos, Gaby. Saludos. Muy bien, Andrea, pues ya estamos ya por terminar. Nos alargamos un poquito, pero la verdad es que valía encantó. y valió muchísimo la pena. Gracias por compartirnos, pues abrirte con nosotros. De hecho, esta es la filosofía del podcast. De verdad, esto es lo que queremos nosotros también, que la gente lo escuche y que si alguna de las personas están viviendo una situación similar, pues que al escuchar a Andrea Ramírez digan, ok, esto me va a ayudar a mí y me va a ayudar a dar este salto de fe, o Andrea lo hizo así, voy a tomar este tip de Andrea. Entonces, de verdad, muchas gracias por tu tiempo. También no sé si gustas dejarnos tus redes sociales, no sé si de tu negocio o personales, o si es marca personal, no sé, si nos quieres compartir también, por favor. Bueno, pues mi Instagram está como Andrea Ramírez Medina. Ok. Así me pueden encontrar. Así tal cual, Andrea Ramírez Medina. Ok, vale. Aquí Muy bien. dejamos las redes sociales de Eje y las de Andrea. Andrea, ¿Vale? muy bien. Mi gente, pues sería todo por el momento. ¿Algo más que agregar, amigo? Síganos también en nuestras redes sociales. Recuerden seguirnos en Apunta Rey Prepara. Ya estamos en todas las plataformas. Este episodio va a salir en YouTube y en Spotify. Y pues nada, amigo, agradecido. Andrea, de verdad, muchas gracias por tu tiempo. Amigo, gracias. Es un placer, yo como feliz, siempre. encantados de compartir el micrófono con ustedes y esperamos que se repita y que sea pronto. Así será. Chicos, Y lo mejor, gusto. lo mejor Gente, está por venir. que estén muy Saludos. bien. Eso, buenísimo. Hasta luego.